Buenas tardes a todos. En breve ya arrancamos con el vivo de hoy día martes, donde vamos a estar hablando de tasa de interés en pesos, lo que estuvo pasando esta semana, que se disparó a valores, la verdad, bastante atípicos. Pero bueno, todo es consecuencia de los manejos que se vienen haciendo, tanto de los fondos comunes de inversión como los inversores institucionales y el gobierno justamente al ofrecer las licitaciones del ECAP. Así que ahora en unos minutos esperamos que se conecte Martín y arrancamos. Perfecto, ahí anda por ahí, a ver si me manda la invitación. Ahí me llegó. Aceptamos. Transmitir. No, me quedaron habilitados los dibujitos. A ver si se lo puedo sugerir yo. Sí, está como sugerido. Tendría que estarse conectando. Hola Nicolás. Lo aceptamos de vuelta. Hola Dani. Hola Mariano. No se puede unir, me dice Martín, tu cuenta. Tengo idea por qué será. A ver si te invito de acá. Invitar. ¿Vuelven los sorteos de los almuerzos? Sí, tengo que organizar ahora el sorteo en octubre para el lugar donde vayamos a encontrarnos en noviembre. Martín.wsm Inversiones quiere participar de este video en vivo. Las personas que pueden ver el video en vivo de Martín podrán ver también la transmisión. Aceptamos. Es raro que no me esté dejando. Buenas tardes, Alexis. Hola, Cintia. Martín no puede unirse. Qué raro. ¿Alguien sabe por qué puede llegar a decir que Martín no puede unirse cuando justamente le acepto la invitación? Ahí está. Buenas tardes, Finalmente. ¿cómo va? Estaba a Placer punto de desear, salirme, ¿eh? mira, a punto. ¿Cómo va, Val? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, te querés hacer desear ahí, para que la gente, para Tuve, generar tuve. expectativa. Claro, Instagram no me quiere dejar entrar, hay que hacer un poco de misterio. Está bien, está bien. Larga la rueda de hoy, ¿eh? Estuvo movida, muchas consultas, me imagino que de tu lado también. Sí, 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 no. Muchísimos mensajes de un montón de clientes, la mayoría era con justamente pesos y querían no quedarse en pesos antes de las elecciones y bueno, según cada caso particular, vimos qué alternativa era la que mejor se adecuaba. Correcto, misma situación. Muchos clientes con liquidez que quizás antes no estaban tan interesados en colocarla, hoy da un poco más de miedo estar posicionado en pesos con toda la Sí. volatilidad que estamos viendo en el mercado. Sí, recordemos que hoy el tipo de cambio cerró a 1500, perdón, 51,57 cuando hace un mes atrás, el 24 de septiembre, había estado 1369,47. Esto es una suba en menos de un mes del 16,21%. Es un número muy, muy elevado, pero bueno, también acorde al contexto que está atravesando el país.
Era de esperarse. Siempre que se acerca una elección, las personas buscan dolarizarse, por eso aumenta un poco la demanda. Y bueno, también vamos a comentar en el vivo algunos escenarios que se dieron de parte del gobierno que enviaron un poco más de liquidez y acompañaron a que esta suba del tipo de cambio se acentúe la semana anterior y en la que estamos actualmente. Sí, y también el dólar tocó la banda y hoy el Banco Central vendió 45,5 millones de dólares. Así que hacía tiempito que no vendía. Eso mismo estaba viendo, correcto, correcto. Hay que ver qué pasará con las próximas ruedas, nos queda tres antes de las elecciones y qué pasará el lunes próximo también, ¿no? Claro, a ver cómo nos levantamos el lunes, qué pasó en este país, que cómo se levanta la gente, si seguimos todos todavía transando en pesos o quién sabe. Si se desaparecen las bandas cambiarias, hay una incertidumbre muy grande y justamente eso es lo que genera desconcierto en la gente. Y frente a un país que genera desconcierto, la gente no confía en su moneda, lo cual es lógico, como no viene confiando de manera histórica. Y bueno, en base a eso también la decisión que está tomando la gente hoy, en gran parte viene siendo masticada durante todo el año. O sea, creo que no tenemos casi ningún cliente con la cartera altamente posicionada en pesos porque ya analizamos o esperábamos que en un año de elecciones, con contexto de mucha volatilidad, la gente claramente se paró en dólares para sus inversiones y para cualquier ahorro que tenía, incluso por ahí si no lo estaba por invertir, pero lo necesitaba gastar para un viaje que iba a hacer el año que viene, a mediados del año que viene, bueno, ya aprovechó a un tipo de cambio que se pudo ir dolarizando todo el año. Creo que el mínimo en el año, no recuerdo cuánto fue que tocó. 1058 tuvimos en el mes de diciembre del año pasado y ya a partir de este año lo más bajo fue en enero a 1100, 1160, 1170, con una baja a 1122 en el mes de enero, febrero, marzo, abril, en abril, cuando había caído todo lo que era la economía norteamericana, que había tenido una gran baja del sector tecnológico, bueno, ahí también había bajado un poco, bastante el tipo de cambio. Pero bueno, vamos a analizar lo que vinimos, que son las tasas en pesos, qué es lo que pasó, que se disparó recientemente la tasa de las cauciones, pero duró muy poco. Es algo que suele pasar, pasó hace unos meses también que se disparaba la tasa de la caución, muchos clientes a veces desesperados. La caución tengo entendido que no es un instrumento en realidad muy normal, que los clientes estén acostumbrados a operar, sobre todo cuando aparecieron los fondos comunes de inversión money market, que un poco hacen el trabajo de renovar la caución todos los días y nos quitan esa presión de estar actualmente viendo cada vez que venza de renovarla. Por ende, son escenarios que se dan de mucha tasa de interés por muy pocos días y luego se regulariza, que es un poco lo que pasó también esta semana y un poco la semana anterior. Sí, la vez anterior había sido por el desarme de las LEFI y una imposición que había del Banco Central a tener determinada posición de los bancos y los bancos no acomodaron bien la caja de corto plazo y tuvieron que salir corriendo a pedir dinero prestado para cumplir con la normativa del Banco Central y bueno, ahí la gente, los bancos, los institucionales demandaron muchos pesos y el que lo ofrecía era limitado, se había disparado la tasa de interés, creo que también a valores en torno al 100%, pero me parece que esta vez 140. fue más alto. Había estado alrededor del 140, si mal no recuerdo, la vez pasada, 140, pero había sido el cierre. La gran mayoría operó 100, 120. Pero hay que tener en cuenta que es a un día, no es un 120 que claro. vamos a tener, es a un día. Si una persona me había consultado ayer, ¿puede ser que estén pagando 41% de la tasa 7 días? Le digo, sí, pero es 41% dividido 365 multiplicado por 7. A vos te va a quedar 0, algo. No es un gran atractivo, pero bueno, comparado con lo que por ahí pagan las alternativas, que son los fondos de money market, que en general son muy similares, los rendimientos, Sí. salvo estos casos puntuales donde se disparan muy de corto plazo, los fondos de money market están bastante correlacionados con lo que es el rendimiento de la caución diaria. Y Las billeteras alguna. virtuales. ¿Cómo? Las billeteras virtuales, los rendimientos que tienen también. Es más, de hecho, te agrego un dato, un amigo me comenta que había una billetera virtual que pagaba por encima del 80% y le digo, difícilmente sea eso, tiene que estar anualizando el rendimiento del día que se dio por la suba de la caución, no es que te va a pagar 80% todo el tiempo, hay que ver cómo se calcula. Sí, ahí tampoco hay transparencia por Sí, el lado de las billeteras virtuales. No te dicen cómo calculan el rendimiento. Si es el rendimiento que tuvo en los pasados 30 días, si es el anualizado de esos 30 días o de la última semana o del último día, y uno ingresa y ves que dice Mercado Pago 42% de tasa, bárbaro, metiste la plata y después nunca te rindió 42 porque empezó automáticamente a bajar. Tuvimos el día con la máxima caución, creo que llegó a 100, 125, la llegué a ver sí. yo hace un par de días, y ese día terminó cerrando en torno al 100. Al día siguiente cerró al 70 y después
en concordancia o como consecuencia de lo que pasó con la licitación de las LECAP, terminó bajando al 25%. Correcto, dura muy poco. Bueno, lo de las LECAPs es muy interesante porque no se convalidó toda la parte que había sido ofertada, únicamente se adjudicó parte de la deuda a renovar, por ende, al volcar todos esos pesos en la economía y tener una oferta superior en pesos, lo que ocurre con la tasa de caución es que tiende a bajar. Y parte de Claro. estos pesos, como bien mencionabas, buscan refugio por algún otro lado que estando en época electoral se van al dólar. Sí, y en el mercado también está todo correlacionado. Que te suba la tasa de la caución va a hacer que también después te suba la tasa de la LECAP. Y si Ujú. justo en el medio, como dijiste vos, tuvo que salir a renovar la deuda el Tesoro y quiso emitir una LECAP con una tasa que estaba por encima de la media, no convalidó. Eso significa que no quisieron prestarle a la gente a la tasa alta que estaba en la LECAP y salieron los pesos al mercado. La gente que hizo se fue al dólar. Y eso fue el resultado de lo que estamos viendo al día de hoy, con el dólar a casi 1.600 pesos que está cerrando, el Banco Central teniendo que vender, todavía quedando tres ruedas, perdón, de acá hacia adelante, y con alguna persona que tiene por ahí una necesidad de pesos de corto plazo, donde las alternativas son básicamente las que mencionamos recién. Cauciones por ahí no es tan atractivo porque si bien uno, como decía, se vuelve loco por ver una caución al 100% y piensa que se está quedando afuera de algo extraordinario y que todos están ganando plata menos vos, es una caución a un día. ¿Cuánto te puede generar 100% de rendimiento dividido 365? La verdad que es la nada misma. Si tenés que dejar de hacer cosas para ganar ese pequeño diferencial, que por ahí es el valor de un alfajor, y la verdad que hubiera sido más productivo haciendo otra cosa en tu trabajo. Y Ujú. eso duró 2 días, que después tuvo la tasa del 70 y después ya se cayó y perforó el rendimiento incluso de un plazo fijo. El plazo fijo hoy está, me fijé antes de abrir el vivo, al 38% en el Banco Santander. El resto debe andar más o menos por ahí. La caución cerró hoy al 23% en un día y la caución a 7 días, una semana, está en el 30%. Por lo cual no estamos viendo nada extraordinario en el mundo de las cauciones más que unos hechos puntuales donde si uno justo estaba con la liquidez para operarlo, bueno, lo aprovechó, pero no se perdió de nada realmente quien estaba afuera, ni tenía sentido analizar, desarmar ninguna posición en ningún activo. No, no es para nada atractivo, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando uno desarma una posición tiene que también hacer frente a un costo de comisión. A lo sumo se puede llegar a manejar liquidez de muy corto plazo que uno tenga para un money market o algo, se puede analizar o se puede analizar siempre cuando invertimos también montos grandes en pesos caucionar, pero la caución no es un instrumento que se utilice normalmente, como te decía, porque hoy los fondos comunes de inversión o incluso las billeteras virtuales nos quitaron un poco el peso de tener liquidez encima y está bastante alineado a la tasa nominal anual que me indicas con la inflación en pesos que uno espera, por lo que tampoco es tan atractivo como instrumento para operar a un día por el paso del tiempo. Claro, y ahí el problema es que si uno está operando cauciones y queriendo sacar siempre una tasa un poquito mayor a la de un fondo de money market o a la de alguna otra alternativa, puede que un día lo consiga. Vos Ujú. cuando vas a operar una caución en el mercado tenés la posibilidad de operar la tasa que está en el mercado o de pedir la tasa que vos quieras. Si vos pedís la tasa que vos querés, puede que te aparezca una contraparte o no que la convalide. Si estás negociando tasa del 30% y vos pedís un 50%, probablemente no ocurra absolutamente nada. Y en ese día cierra el mercado, vos te enteraste que la caución no entró cuando cerró el mercado y ese día te perdiste la certeza. Ujú. Entonces, con que te pase eso, 2 días, ya perdiste más plata de la que ganabas quedándote parado en el fondo de money market para esperar después pagar la tarjeta de crédito. Correcto, no, no es algo que tenga, no tiene mucho sentido, pero sí se empieza a hacer mucho ruido porque realmente son tasas muy elevadas, como digamos que cuando sube, sube mucho, se triplica Sí. prácticamente, por eso suele durar, pero no dura más de 2 o 3 días igual que pasó hace unos meses y ya una vez que todo se nivela, vuelve todo al uso normal. Exactamente. Hay una persona pregunta si en Invius se está pudiendo hacer cauciones. La respuesta es que no. Lamentablemente la plataforma web y la aplicación no lo permiten. Sí, lo que está bueno es que ahora lo implementaron para poder ver los rendimientos de la plataforma medida en dólares. Desde la página web eso no estaba. Creo que hoy se dieron cuenta que lo acaban de activar, así que está muy bueno eso para ver cómo viene rindiendo su cuenta comitente en dólares en la posición de cada uno de los activos. Cuánto vienen evolucionando sus inversiones en pesos o sus inversiones en dólares, que a veces esto es muy difícil de controlar llevando una planilla a mano, porque tenés que hacer el promedio ponderado de cuándo lo compraste, cuánto estaba el dólar MEP, cuando habías hecho la compra. Bueno, ahora la plataforma te resuelve absolutamente eso. Y en concordancia también a lo que pasa con Indio y las cauciones, lo que nosotros le estamos ofreciendo a los clientes es, dado que también trabajamos en Balance, y en Balance sí tienen la posibilidad de operar cauciones a través de la plataforma web o desde la aplicación, es la posibilidad de abrirse la cuenta en Balance si es que quieren operar cauciones
y ahí si ya son clientes nuestros en Inview pueden abrir la cuenta en Balance sin ningún tipo de mínimo y sin ningún tipo de restricción, dado que sabemos que es un tema operativo que tiene Inview, bueno, para que nuestros clientes no se queden afuera de ningún instrumento, le permitimos abrir la cuenta comitente en Balance y contar con nosotros igual de asesor. Es muy bueno esto que comentás de que ahora permitió Invio hacerlo porque gran parte, por no decir el 99% de la cartera de nuestros clientes está dolarizada, por ende verla en pesos a veces no tiene mucho sentido. Tenemos clientes que tenían rendimientos muy altos en pesos, pero qué parte realmente fue rendimiento en dólares y qué parte fue suba del tipo de cambio. Hoy en día va a ser mucho más fácil que el cliente visualmente pueda acceder a eso, teniendo en cuenta que siempre los brokers muestran los tickers de cada instrumento en pesos. De hecho, hay muchas personas que a veces compramos un instrumento en dólares y me dicen me desapareció, me apareció uno con una O al final y le comentamos que es lo mismo, pero es un tema únicamente visual. Exactamente. Mira, ahí uno estaba consultando por la caución en dólares y no debería estar más alta la tasa. La tasa de la caución en pesos o en dólares siempre es oferta y demanda. ¿Cuánta gente tiene dólares y quiere hacer mínimamente una tasa de interés? ¿Y cuánta gente necesita los dólares? Hoy en dólares lo que vas a encontrar es que mucha gente está aprovechando para vender posiciones de obligaciones negociables o CDR que tenían ya en cartera, los pueden vender contra pesos a un tipo de cambio hoy arriba de los 1.600 pesos y después, especulando lógicamente porque esos plazos de, perdón, ese precio lo tienen en el plazo de liquidación de más volumen que es de 24 horas y si uno espera que de hoy a mañana el tipo de cambio no se mueva mucho, hoy podías vender una obligación negociable a 1.650 pesos, te mandabas, esperando al día siguiente, la plata al banco y podrías comprar dólar oficial a 1.505, creo que lo vi en el día de hoy. Entonces ahí de 1.620 o 1.640 a 1.505 estamos hablando de un 8, casi 9% de diferencia, que esta es una operación que habíamos recomendado hacer a unos clientes hace creo que 2 semanas atrás, que podían vender todas las ON, que en ese momento estaban las ONs en torno a 1.500 y el dólar MEP a 1.400. Dijimos, si quieren especular, vendan las ONs, que Ujú. estén arriba de 1.500 pesos, mañana vayan y compren dólar oficial, el dólar naturalmente empezó a subir y ese 8 o 7% que le habíamos calculado de ganancias se terminó reduciendo a un 3 y un 4. Algunos casos puntuales sacaron como 10% de ganancia porque tuvieron justo un muy buen timing, pero era justamente algo muy especulativo que no recomendamos en términos generales y que sí se puede hacer al día de hoy. Bueno, esa persona que termina de hacer esa operación, es decir, vende obligaciones negociables con pesos, que eso está permitido si es que todavía no compraste dólar Ujú. oficial, bueno, o si compraste dólar oficial podés siempre vender pesos. Después compraste dólar oficial, esos dólares por 90 días y por restricción y normativa, no los podés invertir nuevamente en obligaciones negociables, ni tampoco podés utilizarlos para invertirlos en CDR, siempre hablando de querer invertir con dólares, porque la normativa lo que dice es, no podés con dólares realizar inversiones y en los 90 días pasados compraste dólar oficial. Básicamente es, bueno, ¿qué hace la gente si no puede ir eh, a comprar un instrumento de inversión? Bueno, mínimamente quieren ganar algo. O lo metes en un fondo de money market que te rinde en torno al 2% anual o vas a hacer una caución. ¿Cuánto está rindiendo la caución a 24 horas al día de hoy? Cerró a una tasa del 0,01% y tuvo el máximo en 1,8 y el mínimo justamente a ese valor. Pero la realidad es que estuvo operando más o menos en el día una tasa del 1%. ¿Y por qué? Porque hay muchos dólares que no se pueden llevar a inversiones, que hay gente que por ahí está esperando que salga alguna buena licitación de alguna obligación negociable para después utilizarlos, y mínimamente por un día, 2 días o una semana que lo tenés ahí, podés operar una caución. Pero la verdad que a una tasa del 1%, teniendo en cuenta que las cauciones también tienen un costo comisional, en algunos casos pueden llegar incluso a dar una pérdida. Algo que también ocurrió con esta nueva restricción cruzada en la que no se puede vender dólar MEP era que muchos clientes, cuando le comentábamos que no se podía, pues si uno compra oficial y quería comprar dólares, es lo que no se podía hacer, me decía yo no quiero comprar dólares, yo quiero vender dólar MEP. Pero la operación de venta de un dólar MEP son dos operaciones distintas donde primero compramos un bono en dólares y lo vendemos en pesos. Es algo que quizás en la normativa uno no lo termina de entender que siempre una operación de venta de dólar primero significa comprar el bono en dólares para luego venderlo en pesos. Por ende, los clientes que aprovecharon esa posición o quienes sea que compran dólar oficial, que también ocurre, pueden colocarlo, como bien decís vos, en licitaciones primarias o en fondos comunes de inversión, money market en dólares por los próximos 90 días desde la fecha que compraron. Claro, y lógicamente dejar de comprar si querés que transcurran 90 días. Si vos seguís haciendo compras de dólar oficial todos los meses, se te van extendiendo los 90 días a la última operación de compra. Correcto, es lo que hay que priorizar. Si uno quiere priorizar un tipo de cambio más bajo hoy o quiere priorizar no formar parte de la restricción, directamente nos vamos al dólar MEP, que sigue siendo ilimitado.
Claro, hoy justo una clienta me preguntó, mira, tengo que irme de vacaciones o tener un gasto en dólares en el mes de diciembre, ¿qué me conviene hacer? Obligaciones negociables con vencimiento de diciembre no hay. No, El dólar MEP comprándolo, tomando las comisiones y te da arriba de tenés la comisión del 1% en cada una de las puntas y estaba 1.591,57. Estamos hablando que vas a comprar un dólar MEP arriba de los 1.600 pesos, 1.620. Entonces, entre comprar un dólar a 1.620 o 1.600 pesos y comprar oficial a 1.505, y para ese caso te conviene comprarte toda la plata que vos necesitas a no. dólar oficial, entendiendo que por 90 días no vas a poder reinvertir ni los dólares que hayas comprado, ni los cupones de interés que hayas cobrado de obligaciones negociables o de alguna obligación negociable que te haya llegado al vencimiento. En esos casos no va a poder hacer esa operación, pero bueno, el diferencial es tan grande entre el valor al que terminás dolarizándote que prefiero recomendarle eso. Lógicamente no comisionamos nada porque vaya a comprar dólar oficial en el banco, ni tampoco incluso si lo compra en la plataforma de broker. Así que es realmente lo mejor para el interés del cliente y que después mínimamente lo deje en algún fondo de money market hasta que lo vaya a necesitar. Pero es mucho más atractivo para el cliente comprar el dólar oficial que buscar las alternativas de inversión y luego, bueno, la paciencia de los 90 días hasta buscar después alternativas y mismo los cupones de interés, amortizaciones que vas cobrando, dejarlo en un money market hasta que transcurra ese tiempo. Claro, desde la salida del cepo, viste que siempre estuvo el dólar MEP por encima del dólar oficial. Lo que ocurre en este caso es que hay que ponderar si la restricción nos afecta o no. Si yo soy una persona que normalmente cobro en pesos e invierto en pesos, no tengo ningún problema en comprar dólar oficial porque es más barato y luego mantenerlo los 90 días. Ahora, si soy una persona que estoy constantemente operando en dólares por el giro comercial de mi negocio o mi realidad, ahí sí podemos analizar si esta restricción realmente nos afecta o no. Si es como decís vos que opero únicamente los dólares producto del pago de cupón, no habría mayor diferencia en tener los 90 días o los días que falte para cumplir la restricción y accedemos a un dólar oficial mucho más barato que el dólar MEP. Claro, porque ahí no es que no estás invirtiendo toda tu cartera y vos dejás de ganar plata sobre los 50.000 dólares que por ahí tenés invertido. Lo que no vas a ganar plata es sobre el cupón de 10 dólares o de 50 dólares que cobraste. Todo el resto te sigue generando la misma rentabilidad que antes. Es eso lo único que no vas a poder aprovechar, la reinversión de esos cupones de interés y ni siquiera por un año, por 90 días. Exactamente. Bueno, un poco retomando el caso que me contabas de la consulta de un cliente que te decía que quería dolarizarse, he recibido también esta semana y la semana anterior muchos clientes que querían dolarizarse con horizontes muy cortos, quizás hasta fin de año, en parte para estar cubierto o no estar en pesos en las elecciones y un poco la recomendación era la misma. El hecho de que las obligaciones negociables que tengan vencimiento tan corto tengan un precio tan alto hace que tengan un rendimiento nulo o en algunos casos negativo. Por ende es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo que es algo que no a veces se contempla, el costo de comisión de operar una obligación negociable, porque no es lo mismo la incidencia que va a tener un costo de comisión de una obligación de acá a 10 años en la ganancia a la incidencia que va a tener la comisión de acá a 2 meses. Termina dando más de una vez rendimiento positivo sin contemplar comisiones y negativo cuando la contemplamos. Por ende, si uno quiere cubrirse o tiene, como decías, un costo de unas vacaciones, algún compromiso que hacer frente en dólares, lo mejor sigue siendo el tipo de cambio oficial para estar directamente en la moneda en la que vamos a utilizar. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de vacaciones. Nunca sería bueno decir se cancelan las vacaciones porque perdí el dinero en la bolsa, no sería para nada ideal. No, te mata tu mujer. Bueno, ahí está Florencia justo saludando. Florencia es parte del equipo de WSM Inversiones. Ella es la que te viene realizando las videollamadas, ahora junto con Magdalena, que ya la vamos a tener en un vivo acá para que la conozcan. Lo que vos decías justamente de perdí la plata y no nos vamos de vacaciones, eso pasa porque hay gente que por ahí se quiere ir de vacaciones y dice, me dijeron que el dólar va a estar a 1.800 pesos para fin de año. Puede que esté a 1.800 pesos para fin de año, pero puede que no. Puede bajar por ahí a 1.400 o puede bajar un 10% de lo que está el día de hoy. Entonces, si vos tenías 1.000.000 de pesos para irte de vacaciones, lo que estás evaluando es, si el dólar se dispara un 10% más, supongamos, y te estás dolarizando hoy estos valores, bueno, vas a tener un 10% más, vas a tener 1.100.000 pesos. Ahora, si pasa lo contrario, el dólar baja, vos te quedaste con 900.000 pesos. Y Ujú. hay que ver si esa falta de plata hace que te vayas o no de vacaciones, porque ese es un escenario que se puede llegar a dar y que la gente a veces cuando quiere dolarizarse a toda costa no lo cuenta, no piensa más allá de querer dolarizarse. Hay que pensar realmente, vos para qué te estás dolarizando, para invertir a largo plazo, para quedarte resguardado en un fondo de money market, que ahí hicieron justo una pregunta, Ujú. a un año mínimamente, o porque estás especulando con que el dólar se va a disparar. Aunque, si te querés especular, sabe que te puede ir bien como te puede ir mal. Y después tenés que, obviamente, aceptar las consecuencias. De nuestro lado, si tengo que evaluar
una recomendación para darle a un cliente, y tengo dos caminos. En uno, que si te mantenés en tasa en pesos y vos vas a tener gastos en pesos, vas a ganar seguro. Te pongo en un fondo común de inversión, Ujú. te pongo en una LECAP y vas a ganar seguro pesos. Vas a tener siempre más pesos de lo que pusiste anteriormente. En el otro podés tener un rendimiento mayor o igual, incluso a lo que tenés en la colocación de tasa a corto plazo, en la caución, en la LECAP, pero también tenés el riesgo de por ahí salir perdiendo. Entonces yo nunca le voy a recomendar a un cliente, si tengo dos opciones, una donde va a ganar seguro siempre en pesos y la otra donde puede ganar o perder, y voy a ir por el camino donde va a ganar siempre. Si el cliente igual quiere tomar el otro camino, bueno, le planteamos las herramientas y cómo lo puede llegar a hacer, pero jamás va a ser recomendación tomar el camino donde puedes perder. Obvio, de nuestra parte siempre damos la recomendación. Después el cliente puede tomar, como bien decís, la decisión de qué es lo que quiere invertir. Retomando un poco la consulta que dicen de si los fondos en dólares son seguros pensando en dejar liquidez como reserva. Un fondo común de inversión es un patrimonio que se administra en determinados instrumentos. No podríamos decir que los fondos en dólares de por sí son seguros porque tenemos que ver cuál es la composición de ese fondo en dólares. De nuestra parte, cuando recomendamos fondos comunes de inversión en dólares, solemos recomendar los fondos comunes de inversión money market, que invierten en instrumentos conservadores y por ese motivo se puede tener como fondo de reserva. Si uno analiza la evolución de la cuota parte de este fondo común de inversión, si bien la ganancia es baja, es en torno al 2% anual o 1,5% anual, la cuota parte suele tener siempre rendimientos positivos, lo que es muy bueno para tener liquidez. Ahora, si yo invierto en un fondo común de inversión que invierte en distintos instrumentos, como puede ser, por ejemplo, obligaciones negociables, y en las obligaciones negociables en las que invierte en algún momento específico tiene alguna caída de precio y la cuota parte baja de valor y yo justo necesito retirar el dinero, voy a experimentar una pérdida de capital. Por ende, siempre es importante definir en qué fondo común de inversión y cuál es la intención con el dinero alineado con el horizonte y a partir de definir si se encuentra o no compatible con nuestra necesidad de liquidez y de tasa de rendimiento. Exactamente. También cuando te descargas el prospecto del fondo común de inversión, generalmente te suelen poner datos propios del fondo. Este fondo rindió en el último año tanto, en el último mes tanto, y algunos tienen el dato interesante que te dice cuántos días rindió positivo, cuántos días rindió negativo, cuál fue el mayor rendimiento diario que tuvo, cuál fue el menor rendimiento diario que tuvo, y eso te sirve también como información para elegir. Los fondos de money market en dólares que rinden en torno al 2%, que justamente sirven para este propósito de la liquidez, la cantidad de días de rendimiento negativo es cero. O sea, vos no vas a perder capital si dejas el dinero un día, 5 días, una semana o un mes. Siempre vas a tener un rendimiento positivo. Acorde a eso, tenés un rendimiento también en torno al 2% anual, que es muy, muy poco, es menos del 0,2% mensual. Ahora, querés asumir un poco más de riesgo en otro que te rinde un poquito más, bueno, vas a tener la probabilidad de que algún día, y probablemente la garantía, prácticamente que algún día tengas un rendimiento negativo porque no todos los días todos los activos suben de precio. Y si justo vos te pusiste una semana donde el fondo rindió negativo, y puede que termines sacando menos plata de la que terminaste poniendo de manera inicial. Correcto, y además si tenemos un horizonte bastante corto, no tiene mucho sentido estar expuesto al riesgo y tampoco si tenemos que priorizar liquidez. Si yo lo tengo como un fondo de emergencia, que lo tengo para hacer frente a gastos que no tengo contemplados o contingencias que puedan darse, lo que yo priorizo es la liquidez en lugar de estar buscando generar un rendimiento, mismo caso que las vacaciones. Si mi objetivo es las vacaciones, mi objetivo tiene que ser llegar de acá a las vacaciones y no especular con si puedo viajar, no sé, en el país o puedo irme al Caribe por 2 meses por el resultado de las inversiones. Había una consulta de la cartera de retiro, no sé si la lograste ver. Sí, preguntaba que si compraba los dólares oficiales, esos $300 que compró, si los puede poner en la cartera de retiro. La respuesta es que no. Cuando vos comprás dólar oficial, tantos los dólares que compraste como cualquier otro dólar que tengas, de cualquier haya sido el origen, por 90 días no los podés invertir. Y ahí la respuesta justamente de una persona fue, invertí en pesos. O sea, vos los $300 que compraste te lo tenés que quedar por 90 días sin poder hacer nada, dejalo mínimamente en un fondo de money market donde no vas a perder nada, y si querés invertir en la cartera de retiro, lo podés hacer con pesos. Así que podés hacer las dos. O sea, si tenés $600 por equivalente, podés hacer las dos. Si no, si querés, comprate $150 oficiales y invertís 150 tipos de cambio en pesos. Depende de lo que cada uno necesite también. Correctamente. Después hay una consulta que dice, si vendo $10.000 en pesos, voy al oficial y con el resto de dólares puedo comprar CDRs. Bueno, cuando uno compra dólar oficial por 90 días, lo que no puede hacer es comprar instrumentos en dólares. Pero no es que no puede comprar instrumentos únicamente con los dólares que compró el oficial. No se puede comprar con ningún tipo de dólar, ¿sí? Si yo compro, por ejemplo, $1.000 al oficial y tengo $1.000 que tenía
líquidos en mi cuenta, tampoco voy a poder operar porque lo que no se permite es operar en D, que es cuando uno opera un instrumento y la última letra es la D porque lo estoy operando en dólar MEP, que eso es lo que se prohíbe porque lo que busca esta restricción es evitar el rulo financiero. Compro dólar oficial, vendo dólar MEP, compro dólar oficial, vendo dólar MEP. Exactamente. Hay una persona está consultando. Le habías recomendado comprar IM39O, es una obligación negociable de la empresa YPF que vence dentro de 5 años, que está bastante atractiva para incorporar a la cartera. Y justamente como estuvo subiendo hoy el valor del tipo de cambio, cuando cargó la orden de compra de ese activo, no se ejecutó de manera completa. Tenía que comprar 2.377 nominales, supongamos que haya puesto un precio de compra de 1.560. Si el dólar MEP empezó a subir, vos cargaste la orden de compra a 1.560 porque en ese momento estaba cotizando ese precio y después a medida que el dólar MEP fue subiendo, también el precio de todos los activos van subiendo acompañando a lo que ocurre el dólar. Entonces esa obligación negociable que vos empezaste a comprar a 1.560, por ahí pasó a 1.561, 65, 70, 80 y terminó en un valor mucho más alto al que vos estabas dispuesto a convalidar como precio. Entonces, ¿qué se ejecutó? Lo que vos pusiste para comprar al precio que vos querías comprarlo. Eso se ejecutó. Siempre que vos cargues una orden de compra de un activo, nunca vas a pagar de más de lo que vos estás poniendo ahí en la plataforma. El precio límite es lo máximo que estás dispuesto a pagar. Y si tu precio límite está por debajo de lo que cotiza el precio de venta, lógicamente no vas a poder comprar. Lo que ocurrió acá, como te quedó la orden a mitad de camino, probablemente vos cargaste bien el precio de compra en relación al momento que la quisiste operar, pero la cantidad de nominales que había a la venta era menor a la cantidad que vos querías comprar. Vos querías comprar 2.300 y solamente llegaste a comprar 500 a ese precio y después el dólar no paró de bajar, por lo cual no se pudo terminar de completar la orden. Como son órdenes a 24 horas, igualmente independientemente del plazo de liquidación, contado inmediato o 24 horas, no implica que la orden te queda cargada y la plata inmovilizada. Todo eso se cae cuando cierra el mercado. 5 de la tarde cierra el mercado, se cancelan todas las órdenes que no se hayan ejecutado. Esa sería una ejecución parcial, la que vos tenés. No es que lo que operaste lo perdiste, lo que operaste ya te quedó en la cartera. Lo que se canceló es el resto sin operarse, la diferencia entre 2.300 y los 500 que compraste, lo que te va a quedar pendiente para comprar mañana, y mañana ni bien abra el mercado, 10:30 de la mañana, vas a tener todos esos pesos o dólares disponibles de la orden que se canceló por el precio que no dio y la vas a poder volver a cargar, lógicamente, al precio que esté cotizando ese día. Correcto, el hecho de que las órdenes no se ejecuten por completo también se dan mucho cuando está por cerrar, cuando nos acercamos a las 17 horas, que quizás suben algunos precios o bajan algunos precios, hay órdenes que se envían y no se ejecutan por completo y como bien dice igual, cierra el mercado, se cancela la orden, que vencen todas, por más que operemos a 24 o contado inmediato y nos queda el dinero disponible para invertir. Hay una consulta que habla de los dólares comprados a dólar oficial, si se pueden ingresar a licitaciones primarias. La respuesta es sí, se puede ingresar tanto a fondos comunes de inversión o a licitaciones primarias. Siempre antes de ingresar a una licitación primaria, tendríamos en primer lugar definir cuál es la empresa a la cual estamos prestando dinero, si el plazo se encuentra alineado o no con nuestro horizonte y cuál es la tasa que se espera. ¿Sí? No, no en todos los brokers se puede ingresar a licitaciones primarias. De nuestra parte lo recomendamos cuando nos parece atractivo y también cuando vemos que en el mercado secundario no tenemos ofertas más tentadoras o con mejor tasa de interés para ingresar, que es un poco lo que viene ocurriendo últimamente. Las licitaciones se realizan a tasas cercanas al 6 o al 5 o 7%, dependiendo del plazo y dependiendo de la empresa, y de nuestra parte no vemos muy atractivo invertir en esos instrumentos. De hecho, te recomendaría, dependiendo del plazo, esperar 90 días en un fondo común de inversión y luego acceder al mercado secundario con normalidad. Y ahí hay una que yo, si querés, agarro ahora la del CCL, y fíjate que había una que decía que tenía el 40% de la cartera en Sí. letras y se podía dolarizar. Una de la que yo voy a responder dice si una persona puede pasar dólares cable a pesos. O sea, si pasar o vender dólar cable contra pesos no te afecta o no te genera la restricción de los 90 días. La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque vos, cuando tenés dólar cable en la cartera, lo que estás haciendo, si te querés pasar a pesos, es comprar con esos dólares cable un bono en dólares, que es justamente lo que te prohíbe la normativa, y después lo vendés en pesos. Entonces, siempre para lo que es una operación de venta de dólar cable o dólar MEP, requiere que la primera mitad de la orden sea la compra de un bono en dólares. Si tenés dólares cable, ese bono lo compras en dólar cable, por ejemplo, el AL30C, y después vendés el AL30, que esa parte no tiene restricción. Pero ya sea que vos compres el AL30C o compres el AL30D, que es el que opera en dólar MEP, ya estás infringiendo la normativa. Así que si tenés cable en la cuenta comitente, no lo vas a poder pasar a pesos para,
para después poder operar sin la restricción de los 90 días. Porque ya compraste el dólar, ya operaste, perdón, un instrumento en dólares, que es lo que te prohíbe la normativa, y tampoco lamentablemente lo vas a poder invertir por lo mismo que dijimos antes. Si tenés dólares MEP, no se pueden invertir si es que operaste dólar oficial en los pasados 90 días. Si no operaste dólar oficial, no tenés ningún tipo de restricción. Bien, la consulta hablaba de, ahí la leo una vez más, pero decía que tenía el 40% de su cartera en pesos y quería analizar si se dolarizaba. Bueno, cuando uno analiza que tenemos pesos y tenemos que dolarizarnos, hay distintos instrumentos. Cuando se hablan de ONs, a veces se piensan que todas las ONs nos permiten dolarizar. La respuesta es que no. Hay distintos tipos de obligaciones negociables. En nuestro caso particular, únicamente recomendamos, por el momento, obligaciones negociables hard dólar. Esto significa que nos van a pagar en dólares el capital y nos van a pagar en dólares los intereses y el instrumento se ajusta por tipo de cambio. Por ende, indirectamente estamos dolarizados. Pero no significa que toda obligación negociable que existe en el mercado es una forma de dolarizarse, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos acceder a los dólares financieros o al dólar oficial, dependiendo del tipo de cambio y dependiendo si nosotros queremos o no entrar en esta restricción cruzada de no poder operar en dólares. Y un instrumento que no habías mencionado en el mensaje son los CDRs, que son instrumentos que nos permiten invertir en acciones o instrumentos de renta variable que no cotizan en nuestro mercado local. Por ende, comprando un CDR puedo acceder a empresas como Amazon, Google, Meta, Microsoft, entre otras. Ahora, para cada caso puntual, tenemos que ver cuál es la intención. Si la intención es únicamente dolarizarse por un plazo determinado, es muy probable que los instrumentos de renta variable como los CDRs no sean atractivos, ¿sí? Se recomiendan o se empiezan a recomendar para horizontes de 5 años en adelante. Si el horizonte ya es inferior a 5 años, podemos pensar un instrumento de renta fija como una obligación negociable, y si lo que se busca es liquidez o vamos a tener que invertir en un plazo muy específico o corto, supongamos inferior a un año y medio, ya tendríamos que pensar en comprar dólar oficial o dólar MEP y colocarlo en algún fondo común de inversión hasta que tengamos que disponer del dinero. Exactamente. Sí, siempre hay que alinear lo que es el objetivo de cada uno con el instrumento que vaya a operar. O sea, uno no compra dólar porque esté subiendo, ni tampoco sale a hacer operaciones por algo que ocurre en el mercado. Detrás de toda cartera hay un plan de inversiones, que es a cuánto tiempo vos tenés pensado invertir el capital y cuál es tu objetivo. Lo que ocurre en el medio es el camino que te tiene que llevar a tu objetivo, y todo eso se planifica. Nadie se está dolarizando el último día porque empezó a subir el dólar. Ya tenías la cartera armada hace 1, 2, 3, 5 años y venís dolarizado hace un montón de años y seguís cada vez que vos cobrás algo en pesos invirtiendo en instrumentos dolarizados, que esa vez es una pregunta bastante común. ¿Tengo pesos? ¿Me conviene dolarizarme ahora o me conviene esperar después de las elecciones? No sabemos qué es lo que va a pasar de acá a la semana que viene con el precio del dólar. Si lo supiéramos, no tendríamos directamente que trabajar. Y ahí lo que le respondo al cliente generalmente es, pero ¿cuál es tu objetivo detrás de eso? ¿Es generar, no sé, cambiar el auto en 2 años? Bueno, si vas a cambiar el auto dentro de 2 años y es un activo que a veces importa del exterior o tiene gran parte de los insumos de afuera, está en cierta medida atado al precio del dólar, te convendría estar parado en algún activo dolarizado. Y no te vas a acordar dentro de 2 años cuando vayas a cambiar el auto a qué precio compraste el dólar MEP el 21 del 10 del 2025. Va a formar parte de una cartera de inversión durante muchísimos meses donde vas a ir comprando siempre a precios distintos y no tratando de adivinar qué es lo que va a pasar con el dólar de una semana para la otra. Porque si realmente pudiéramos hacer eso, lógicamente todo el mundo deja de trabajar y nos dejamos de comprar y vender dólares sin ni siquiera invertir en un instrumento financiero. Correcto, y no solo eso, sino que cuando se dan por lo general esta diferencia de tipo de cambio que se puede comprar y vender automáticamente como es el rulo, suelen durar poco tiempo, no es algo que sea sostenible a largo plazo. Bueno, me anoté dos consultas también, una que hablaban sobre el colchón. Me preguntaban si los dólares colchón también hay que esperar 90 días o también se puede invertir en fondo común de inversión o licitación. Habría que definir a qué le llamamos dólar colchón. El dólar colchón, si le hablamos a dólares que tenemos en nuestro haber, que no están ingresados al mercado porque lo compramos en el dólar blue o porque no podemos justificar su ingreso, la recomendación sería no invertirlo. Siempre la recomendación sería poder justificar todos los bienes o el dinero que uno planea invertir. En cuanto a esta pregunta puntual, no aplicaría la restricción porque la restricción aplica únicamente a quien compra dólar oficial. Y lo tengo que comprar yo, es decir, yo tengo que comprarlo y yo luego tengo que querer operar. Distinto es si Walter, por ejemplo, compra dólar oficial y me transfiere a mí, yo con esos dólares puedo hacer lo que quiera porque yo no compré dólar oficial. ¿Sí? No hay una trazabilidad de dónde surgieron los dólares. Y ahí, bueno, a veces también una de las preguntas era si lo compra mi marido, yo lo puedo invertir y en realidad tu marido lo compró porque vos le diste la plata, estás comprando a nombre de terceros, lo cual va en contra de la normativa. Así que eso medio raro. Después no sé cuál era la otra pregunta que tenía, yo tengo una de fondos comunes de inversión de Santander. Hay una previa que habla de si cobro en dólares, cómo me conviene venderlo o invertirlo. Bueno, si uno cobra en dólares,
es lo inverso a comprarlo. Cuando yo compro dólares, quiero comprar al tipo de cambio más barato que consiga. Y si yo tengo dólares y quiero vender, tengo que venderlo al tipo de cambio más alto que consiga. En el caso que se venda a través del dólar MEP, hay que descontarle las comisiones para sacar el tipo de cambio final o el aproximado final que vamos a tener. La respuesta siempre sería buscar el tipo de cambio más elevado si lo que yo necesito son pesos. Bien, ahora para la segunda parte de la consulta, que es invertirlo, si cobras en dólares, te conviene invertirlo en dólares. Al menos de que tengas un compromiso en pesos en los próximos meses y quieras invertir en letras o algo que se invierta únicamente en pesos. Pero si compras en dólares y tenés, por ejemplo, una cartera para tu retiro o algún objetivo determinado, los CDRs o las obligaciones negociables, que son los instrumentos que solemos recomendar, se pueden comprar tanto en pesos como en dólares. Hay casos puntuales que no tienen mucha liquidez en dólares, mucho volumen de operación. Esto significa que no vas a encontrar una contraparte que te quiera vender el instrumento, ¿sí? Supongamos que yo quiero comprar un determinado CDR en dólares, pero nadie lo quiere vender, no lo voy a poder comprar. Son casos muy específicos, ¿sí? En conclusión, siempre conviene vender al tipo de cambio más alto y al momento de invertir, en caso de que el instrumento se pueda invertir en dólares, lo invertimos directamente en dólares. Perfecto. El de 40% de letras y bonos, eso lo habíamos respondido, ¿no? Sí, se lo respondimos, que quería Listo, dolarizarse. listo. Perfecto. Después, una de las preguntas es de una persona que invirtió en un fondo común de inversión en dólares del Banco Santander y por no haber leído justamente qué es la composición del fondo común de inversión, cuál es el prospecto, cuál es el objetivo, cuál es el horizonte de inversión de ese fondo común de inversión, hoy esa persona se encuentra con una pérdida en dólares, un rendimiento negativo. El nombre del fondo común de inversión no es referencia a tomar para invertir el dinero. Por ejemplo, Santander tiene un fondo común de inversión que se llama Santander Renta Fija en dólares. Ese fondo común de inversión tiene una gran parte de la cartera invertida en bonos soberanos. Los bonos soberanos han caído 20 o 30% en lo que va del año. Entonces, no porque diga renta fija, implica que vos vas a ganar plata de manera fija. Y ahí es lo importante que decía Martín, de ver qué es lo que tiene adentro el fondo común de inversión. Si no lo sabes analizar y operás con el Banco Santander, llamate al Santander, habla con un ejecutivo de cuenta o habla con la mesa de inversiones y decide que te expliquen bien en detalle qué es lo que tiene adentro el fondo común de inversión que ellos te están recomendando y ahí ves si te sirve para tus objetivos o no. El problema con los fondos comunes de inversión es que es un paquete enlatado. Está diseñado con con un determinado objetivo y vos como inversor ves si te adaptás o no al objetivo. Si el objetivo se alinea con el tuyo, perfecto, te sirve el fondo común de inversión. Si no te sirve, no, vas a tener que armarte una cartera personalizada para lo que vos estés buscando de manera particular. Y acá probablemente lo que terminó pasando es que vos por ahí ingresaste al fondo común de inversión porque se llamaba renta fija en dólares y vos querías hacer renta fija en dólares y tenía en la cartera cosas que no debería tener absolutamente nadie durante este año. Bueno, algo no, también he referido a este tema de la renta fija en dólares. Si uno está interesado en invertir en renta fija en dólares, tendríamos que definir correctamente cuál es el horizonte, porque es muy probable que obtengas ganancias superiores si directamente invertís en el instrumento a que si compras un fondo común de inversión y le das la potestad para que ellos vayan invirtiendo en distintos instrumentos. También mencionaste los bonos del Tesoro americano o los CDRs. Esto también es algo interesante de mencionar. No existen, por ejemplo, fondos comunes de inversión que inviertan en CDRs. Y tampoco existen fondos comunes de inversión, al menos locales, que inviertan en bonos soberanos. Y esto es por cuestiones de normativa. El 75% de la composición del fondo común de inversión tiene que estar invertido en instrumentos locales. Por ende, yo nunca podría armar un fondo común de inversión de CDR si de todo el patrimonio únicamente el 25% es CDR. No es representativo. Sí, es muy probable que el otro 75% esté compuesto por instrumentos de renta variable local. Por ende, siempre es importante definir cuál es nuestra intención, por más que invirtamos en un fondo común de inversión, que suele parecer un poco más sencillo a veces de invertir que instrumentos como obligaciones negociables, que tienen otros aspectos a tener en cuenta, tengamos en cuenta que es un patrimonio que se administra en determinados instrumentos en base a lo que es el reglamento. Exactamente. Y en base a lo que vos decías de las comisiones, justamente porque, o sea, no es un capricho nuestro que ustedes no usen los fondos comunes de inversión para invertir directamente en obligaciones negociables. Si bien está buenísimo delegar y no tener que hacer absolutamente nada sobre lo que es la operatoria, no tener que preocuparte de reinvertir los cupones de interés, no tener que preocuparte de analizar la calidad crediticia de la obligación negociable que compone la cartera, el fondo común de inversión, o acá tengo uno presente de uno de los brokers con los que trabajamos, tiene un costo comisional en torno al 2% para operar. Eso implica que si el fondo o las obligaciones negociables que componen la cartera vienen dándote un rendimiento del 8%, el rendimiento máximo que te va a dar el fondo a vos es del 6%. Ujú. Y hay una diferencia muy grande entre ganar un 6 y ganar un 8, por simplemente vos hacer unos clics y poder reinvertir, los cupones de interés en lo que
se alinee con tu objetivo de inversión. También los fondos comunes de inversión tienen una duration. Una duration es más o menos el vencimiento promedio de de los instrumentos que componen la cartera. Es decir, se toman un promedio como de todas las obligaciones negociables que forman parte dentro del fondo común de inversión, y si vos invertís en ese periodo de tiempo, se reduce el riesgo de pérdida de capital. Estos fondos comunes de inversión están con duration superiores a 1 o 2 años. Entonces, si vos invertís en un fondo común de inversión para estar un mes, y es probable que en algún momento termines teniendo una pérdida de capital, si justo te tocó la desgracia de ingresar en un mes negativo. Acá tengo justo la estadística de este fondo común de inversión, que por temas comerciales no lo vamos a estar diciendo el nombre, pero bueno, de los 69 meses que tiene de existencia, 42 meses rindió de manera positiva y 27 meses rindió de manera negativa. O sea, hay un alto grado de probabilidad de que si vos vas a muy corto plazo, termines perdiendo dinero. Cuando si estás mínimamente los 2 años que serían la duration, vas a tener rendimientos positivos. Para evitar que ocurra eso, bueno, hay que ver bien cuál es la duration del fondo, ver también lo que estás pagando de costos administrativos y de costos de gestión, y ver si es lo que más te conviene o no para lo que vos estás buscando. Algo también a mencionar de los fondos comunes de inversión de este costo de comisiones, que a diferencia de los instrumentos, no es por suscribir y rescatar. Cuando nosotros operamos un instrumento en bolsa, cuando se compra o cuando se vende, se incurre en un costo de comisión. Por ejemplo, si operamos una obligación negociable, cuando se compra incurrimos en un costo de comisión y en caso de que la vendamos de manera anticipada, volvemos a tener costo de comisión. Si la esperamos al vencimiento, no vamos a tener un costo de comisión propio del broker, sí vamos a tener costos de caja de valores por los cobros de cupones y de amortización, pero no son representativos. En el caso de los fondos comunes de inversión, se suscriben o se rescatan. Ni la suscripción ni el rescate tienen ningún costo de comisión, porque el fondo común de inversión nos cobra por la administración del dinero que se va prorrateando día a día en el valor de la cuota parte. Cuando uno ve el rendimiento de la cuota parte, siempre va a estar neteado del valor de comisión que tiene el fondo común de inversión por estar administrando los fondos, ¿sí? Pero se puede suscribir y rescatar la cantidad de veces que uno quiera y no incurriríamos en ningún costo, ni por suscribir ni por rescatar, sino que el costo está por estar invertido en el fondo común de inversión. Exactamente, y en relación justamente a esos costos, si bien parece poco, por ahí un 2% de comisión en un fondo común de inversión, esa comisión te la cobran de manera anualizada, Vale. por lo cual no es que pagás solamente el 2% del primer año, a diferencia de una obligación negociable. Vos la obligación negociable cuando la comprás, poner que el broker te cobre la comisión del 1%, que es lo que manejamos nosotros con los clientes. Vos vas a ganar un 1% menos de lo que rendiría la obligación negociable. Si es una ON que vos la compraste y te paga el 8%, descontada la comisión, tu ganancia va a ser del 7%. Entonces, si vos compras una obligación negociable, que hoy las que tienen rendimientos más altos son los que son vencimientos por ahí a más de 5 años, o incluso a 3, si lo queremos hacer comparativo con este fondo común de inversión, este fondo común de inversión, que la duration de la cartera está en torno a 2,76%, 2,76, perdón, veces el tiempo que está invertido, implicaría que más o menos por 3 años vos estás invertido en el fondo común de inversión y 3 veces te van a cobrar justamente lo que es el rendimiento de la cartera. Entonces, en lugar de estar en una obligación negociable que rindiendo el 8%, a vos te haga rendir 8% anual de manera compuesta y solo le tenés que restar una comisión que la pagaste cuando la compraste, vos tenés este fondo común de inversión que si te rinde 6%, vas a tener luego de 3 años el rendimiento del 6% del primer año acumulado por los próximos 3 años. Entonces, si tenemos $10.000 y le ganamos el 6% del primer año, el 6% del segundo y el 6% del tercero, nos vamos a quedar con un importe de $11.910. O sea, en 3 años el Fondo Común de Inversión nos rindió un 19% de lo que fue el rendimiento del capital que nosotros terminamos poniendo. Si esto lo hacemos con el 8, al ser el rendimiento de manera compuesta, hacemos lo mismo, $10.000 por 1,08 por 1,08. Ese me rinde $12.597. O sea, ya la diferencia que tenemos entre el primero que me transformó los primeros $10.000 en 11.910 y el segundo que me los transformó en 12.597, estamos hablando que la diferencia de invertir el capital a través de un fondo común de inversión y de invertirlo de manera directa, en este caso fueron $657, por ocuparte de reinvertir el cupón de interés. Y ni hablar si vos pensás invertir a más largo plazo. Si vos tenés una obligación negociable que vence en 10 años,
La compraste, la comisión que pagaste es una vez sola el 1%. La pagaste, si la querés prorratear, es el 0,1% que te salió a operar la obligación negociable por el periodo de 10 años. Acá eso no se prorratea, te van a cobrar el 2% el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y todo eso por 10 años. O sea, terminaste pagando básicamente 20 veces lo que es la comisión que estás operando en el otro fondo común de inversión. Sí, sería, perdón, un 20% de rendimiento, 10 años por el 2% que te sacan del año, de lo que hubieras ganado, 20% se lo quedó la sociedad administradora del fondo común de inversión. Correcto, que es algo que también nosotros a veces decimos que no tiene mucho sentido cuando uno ya hizo correctamente la planificación financiera y sabe cuándo va a tener que disponer de los fondos, si es que va a tener que disponer. Tenemos muchos clientes, por ejemplo, que van a invertir por el resto de su vida, con los que tienen cartera para el retiro, y van con los intereses, parte reinvirtiéndola o parte invirtiendo los cupones de interés. Son a veces diferencias muy pequeñas que uno cree entre el 6 y el 8%, pero con el paso del tiempo, ese 2% que no estaríamos adicionando al capital para generar intereses, realmente deja de hacer un efecto bola de nieve. Y ahora lo hicimos, por ejemplo, a 3 años, pero si lo hacemos a 10 o 20, es muchísima la diferencia que estaríamos invirtiendo, sin además tener en cuenta que por lo general las personas que invierten en fondos comunes de inversión no son tan minuciosas de definir en qué invierte el patrimonio este fondo común de inversión para ver si se encuentra o no alineado con su necesidad de liquidez o de aversión al riesgo que pueda tener con los instrumentos que incorpora. Claro, sí, son un instrumento para perfiles de clientes, si se quiere uno más vago, que no quiere dedicarse a consultar con un asesor todos los días y ver qué instrumento operar y lo manda a un fondo común de inversión y se olvida, y bueno, la consecuencia es que perdiste un rendimiento muy importante a lo largo del tiempo. Ujú. Y el otro que se ocupa justamente, y bueno, ve la obligación negociable, que es básicamente lo que hacemos todos los días. Todos los días los clientes nos preguntan qué obligación negociable compro. Nosotros nos fijamos cómo está constituida la cartera y en ese minuto que no hizo la pregunta de qué obligación negociable comprar, ver cuál es la que tiene la tasa interna de retorno más alta. Eso te da un diferencial a largo plazo de rendimiento muy distinto al de participar a través de un fondo común de inversión o de al de por ahí replicar una cartera de inversión si te dan una cartera modelo. La cartera modelo era modelo el día que la armaron. Al día siguiente que cambiaron de precio las obligaciones negociables, sí, por ahí te hubiera convenido más comprar una que otra, y eso acumulado a lo largo de mucho tiempo hace que la cartera realmente te rinda distinta. Hay una Correcto, sí. persona que No me consulta. salen más preguntas a mí, eso te iba a Ah, bueno. consultar. No sé si... Sí, por ahí sí, moverlo para abajo, yo vi un par más. Una persona preguntaba si pide al broker el pasaje de dólar cable a dólar MEP, si eso lo inhabilita a operar. La respuesta es que no, porque ese pasaje lo hace caja de valores, no es que vos estás comprando dólar cable y vendiendo dólares MEP, sino que la operación se hace a través de caja de valores. Caja de valores tiene una sede en Argentina y otra sede en Estados Unidos. Cuando vos compras un dólar, cuando cobras un dólar cable, ese dólar cable se lo pagaron a caja de valores de Estados Unidos. Cuando vos pedís pasame la dólar MEP, Caja de Valores de Estados Unidos le hace una transferencia a Caja de Valores Argentina, esa transferencia demora más o menos 48 horas y después ves justamente los dólares MEP en tu cuenta. Por eso es que tampoco tenés ninguna ganancia ni ninguna pérdida. Ujú. Siempre hay un diferencial a favor o en contra entre el precio del dólar MEP y el dólar cable. El dólar cable siempre suele estar más caro que el precio del dólar MEP. Cuando se hace por medio de transferencia bancaria, eso no existe, es siempre lo mismo. Un dólar es un dólar. Cuando lo haces por un instrumento financiero, si el dólar cable vale mucho más que el dólar MEP, vos te conviene hacerlo mediante la compra y venta de bonos y te quedás con un diferencial a favor. Hubo momentos en los gobiernos de Macri que hubo mucha volatilidad y llegó a haber una diferencia entre el cable y el MEP del 7%, por lo cual vos por ahí cobrabas $100 en cupones de interés y lo bajabas a MEP y se transformaban en 107, 106 dólares MEP. Y así, ¿de dónde salió la diferencia? Bueno, de esta diferencia que hay entre el precio del dólar MEP y el dólar cable, que si lo hicieras de esa manera, sí te inhabilitaría por 90 días, porque ahí sí estás comprando un instrumento en dólares, que es lo que prohíbe la normativa, y por 90 días no podrías invertir. Ujú, correcto. A mí no me salen más preguntas porque me salen personas que me han empezado a seguir y creo que no me actualiza más el chat. Así que si me lo querés ir leyendo, lo Dale, seguimos. acá una persona pregunta cuál es la mejor forma de dolarizarse antes del viernes, un poquito tarde, sin comprar dólar oficial. Bueno, lo respondimos en realidad hace unos minutos. Dependería de la intención, si queremos invertir o si lo que queremos es dolarizar. Si únicamente lo que queremos es dolarizar porque es dinero que no sabemos cuándo vamos a utilizar, no hay mucha más alternativa que el dólar oficial o el dólar MEP si es que nuestra intención es evitar las restricciones de dólar cruzado. Ahora, por el contrario, si nuestra intención es dolarizarnos a través o invirtiendo en un instrumento, sí existen algunas obligaciones negociables y CDRs que nos van a brindar cobertura cambiaria y ganancias en dólares con el paso del tiempo. Excelente. Ahí otra pregunta es, ¿hay algún indicador simple para evaluar la solvencia de pago de una obligación negociable? La respuesta es que no,
porque todo es dinámico. La empresa cada 3 meses presenta un balance. Y ahí podés ver si se deterioró o no su actividad, su negocio. Si ves que está generando la misma cantidad de plata, si está generando menos, cuáles son los compromisos de pago que tiene la empresa de acá hacia adelante, porque por ahí la empresa tiene una caja muy sólida, pero justo le cae la amortización de una ON Bullet que paga el 100% del capital a la fecha de vencimiento y la empresa tiene que devolver 200 millones de dólares. Y por ahí tiene eh, no tenía la liquidez para pagar ese compromiso de pago y tiene que hacer un rollover de la deuda, entonces de cierto lado parecería que la empresa estaría en condiciones de poder seguir pagando todos los compromisos, lo cual es normal, que una empresa tenga que salir a rolear la deuda, a tomar deuda nueva para pagar la deuda vieja, pero vos no sabés si la empresa, como pasó justo con Petrolera Concagua. Petrolera Concagua era una empresa que venía creciendo, tenía una determinada generación de caja en dólares, y para poder seguir pagando los compromisos tenía que hacer una emisión de deuda. Fue en un momento donde Argentina estaba complicada por un par de emisiones que salieron mal y no pudo salir a tomar deuda del exterior. ¿Qué ocurrió cuando la empresa no pudo salir a tomar deuda del exterior para pagar lo que ya debía? Bueno, la empresa terminó incumpliendo con los compromisos de pago y tuvo que salir después otra empresa a rescatarla y después tuvieron que renegociar la deuda. Entonces, que la empresa tenga hoy un ratio de solvencia o de liquidez que le permita pagar los compromisos no implica que te lo va a pagar hasta la fecha de vencimiento, porque van a pasar varios años de la vida de esa empresa y todo eso se tiene que ir evaluando cada vez que la empresa va actualizando sus balances. Y otra parte de esto que también está bueno mencionar es que de nuestra parte, cuando se arma una cartera de renta fija o que incorpora renta fija, no se invierte el 100% en una misma empresa. Siempre tenemos determinado límite de exposición en riesgo de una misma empresa o de exposición en deuda de una misma empresa que contemplamos oportuno, ¿sí? No vamos a colocar todo el dinero de renta fija, por ejemplo, una deuda de IPF o de IRSA o de Vista, sino que vamos a ir diversificando, buscando las obligaciones negociables que nos presenten el mayor rendimiento posible para el horizonte límite en el cual estamos invirtiendo el dinero. Claro. Esa es lo que es la gestión y diversificación de riesgos, no poner el 100% del capital en una empresa, pues si a la empresa le va mal, vos vas a sufrir muchísimo más que si tenías el 10% de la cartera. Si tenías el 10% de la cartera y reestructuran la deuda, vas tranquilo esperando que se reestructure y no tenés ningún problema. Tenés el otro 90% que te sigue generando retornos. Y después, si eventualmente la empresa no está quebrada, lógicamente, la empresa te va a terminar pagando. No es lo mismo la situación de celulosa que lo que fue la situación de Petrolera Concagua, lo que va a ser la situación de Generación Mediterránea cuando terminen de hacer la propuesta final. Así que no existe un ratio único que haya que fijarse, hay que fijarse varias cosas. Al igual que no hay un solo indicador cuando compras una acción de que la acción está barata o está cara, sino que es un montón de cosas que tenés que evaluar. Bueno, con las obligaciones negociables pasa exactamente lo mismo. Correcto. Hay una persona que preguntó por la cartera para el retiro, ¿qué pasa si la persona no opera la recomendación de la cartera para el retiro el día que la enviamos? La realidad es que justamente con el entorno que hay de volatilidad en estos días, nosotros solemos operar en dólares, pero también le pasamos el precio de recomendación de compra en pesos. Entonces, si vos la obligación negociable que recomendamos fue hace una semana, no la vas a poder comprar nunca más al precio que recomendamos hace una semana, porque el precio del dólar en una semana subió un 5 o un 10%. Entonces, lo ideal cuando se sigue esa cartera es querer comprarla en el momento que nosotros mandamos la recomendación. Si la querés comprar otro día, ahí tenés dos cosas que pueden salir mal. Una es que la obligación negociable justo estuviera por pagar cupones de interés. Estaba por pagar cupón de interés y nosotros la compramos antes de que pague el cupón y vos la compraste después que pague el cupón, vos te perdiste de tener una parte de la ganancia que nosotros la recibimos y que por ahí la compramos para cobrar ese cupón de interés. Generalmente ocurre lo contrario, que si está por pagar el cupón de interés te resulta más atractivo comprarla después que antes que pague el cupón de interés. Y lo segundo es que se dispara el tipo de cambio. Si se dispara el tipo de cambio y vos la querés comprar después al precio que nosotros te recomendamos, no la vas a encontrar nunca más a ese precio porque cambiaron las situaciones del valor de la moneda. Entonces los pesos que vos tenías no te permite comprarla. En dólares generalmente no suele haber tantas distorsiones. Y yo la puse para comprar $1. Probablemente por más que suba o dispare, se suba o se baje el tipo de cambio, la relación entre el peso y el dólar, va a seguir cotizando en torno a $1. Ahí no vas a tener grandes problemas. Y si no la puedes llegar a comprar, simplemente esperas al mes que viene y listo. No hace falta convalidar cualquier precio ni comprar otra cosa que no es una recomendación. Ujú. Correcto, adhiero. Bueno, ya respondiste la del oficial, la del indicador la respondimos, la de la cartera para el retiro la respondimos también. Si no compraste dólar oficial, podés vender un CDR de tu cartera y con esos dólares comprar otro CDR. Sí, si no compraste dólar oficial, la operatoria es normal.
Si nosotros estamos vendiendo un CDR, entiendo que es porque se tenía una ganancia, se tenía algún motivo en especial por el cual lo íbamos a vender. Se puede vender en dólares o en pesos, por lo general en pesos suele haber mayor volumen de operaciones y si vas a hacer esta operación de comprar y vender en un día, no tendría mucho sentido, o no había mucha diferencia entre vender en dólares y en pesos. Podemos operar en pesos, que seguramente se ejecute más rápido, se más volumen, y lo compramos en pesos nuevamente. Exactamente. Ahí una persona pregunta si es lo mismo YPF que YPF Luz, porque dice que es y no es la misma empresa. Nosotros no, son distintas, o sea, la consideramos como empresas distintas cuando hablaba un poco, entiendo que habla de las obligaciones negociables. Cuando nosotros hablamos de invertir en obligaciones negociables, así como no colocamos el 100% en una misma empresa, YPF e YPF Luz son emisoras distintas, por ende podríamos tener ONs de YPF y de YPF Luz sin ningún problema. Hay mayor emisión, por lo general los recomendamos más de YPF que de YPF Luz, pero ambas opciones son atractivas dependiendo del horizonte y podemos incorporarlas. Sí. Y otra pregunta más que hicieron es, ¿dónde puedo ver cada cuánto paga una ON y demás condiciones contractuales? Cada cuánto pagas lo podés ver en el flujo de fondos. Si no lo encontrás, no lo podés solicitar y te lo pasamos. Y lo que son las condiciones contractuales lo podés encontrar en el reglamento de gestión que se realiza cuando se envía la obligación negociable. Claro, cuando se emite una obligación negociable ahí te informa todo de cuándo te va a pagar, cómo te va a pagar, qué tasa, después que se emitió sale justamente la tasa de interés y después que se emitió justamente también se emite el prospecto de emisión de esa obligación negociable. La emitimos con estas condiciones y vamos a pagar esta tasa a este periodo de tiempo. Eso lo pueden descargar de la página de MAE. No sé si MAE se fusionó ahora y es a 3 ahora y cambió, pero estaban ahí los prospectos de emisión y si no, lo más fácil, le mandás un mail a tu broker y le decís, che, pasame el flujo de fondos o las condiciones de pago de esta obligación negociable o al asesor que tengas asignado y te lo pasan. Nosotros tenemos eh, desde la plataforma que nos dan los brokers la posibilidad de bajar absolutamente todo eso y nos lo piden y en este caso lo está haciendo Ana. Le puedes pedir a Ana dentro de nuestro equipo que te pase el flujo de fondos de determinada obligación negociable y te dice cuánto te va a pagar en concepto de cupones de interés en cada una de las fechas y si amortiza una parte del capital también está calculado y descontado cuánto menos vas a cobrar justamente de intereses porque ya te devolvió una parte del capital y no te calcula como si lo hubieras reinvertido, sino que si la obligación negociable te pagaba un 10% anual y eran dos cupones del 5%, pero en un momento ya te devolvió el 50% del capital, luego los dos cupones que vas a cobrar van a ser del 2,5 cada uno, porque ya la parte del capital restante la devolvió. De hecho, en la recomendación que enviamos a clientes cuando compramos instrumentos de renta fija, le indicamos cuál es la fecha de pago de cupón. Hay muchos clientes que el mismo día me dice hoy tendría que pagar y no entró, y hay veces que demora 24 o 48 horas, hay algunas que entran el mismo día. Por ende, eso también es importante cuando uno analiza el flujo de fondos, estar atento, no hace falta que sea el mismo día, pero sí estar atento para reinvertir el dinero y generar lo que es el interés compuesto, haciendo que el interés que nosotros cobramos vuelva a ser parte del capital para continuar invirtiendo. Claro. También la fecha de corte de cupón, porque si vos la querés comprar, porque justo te pagaba interés mañana, y si la compraste el día que no Claro. correspondía, no te toca el cobro del cupón. Y eso Ujú. pasa, eso se ve descontado en el precio. Si yo tengo una obligación negociable que cotiza a $1,04 porque está por pagar un cupón de interés del 4%, Claro. lo que va a ocurrir el día de corte de cupón, que es la fecha cuando vos la comprás y ya no te corresponde el cobro de cupón, es que ese $1,04 va a bajar a $1. Y no es que vos hiciste el super negocio y la compraste más barato que el día anterior. Es que vos la compraste ya con ese cupón descontado, porque a vos no lo vas a cobrar. Lo va a cobrar la persona que te lo vendió. Por eso justamente te lo vendió más barato, porque esa plata se la quedó él y vos te llevaste el activo que te va a pagar recién 6 meses para adelante. Sí, no es una operatoria muy atractiva, quizás vender un día antes o comprar un día después, muy rara vez se pueden dar escenarios atractivos, por lo general no ocurren. Exactamente. A ver, te voy diciendo las preguntas. Y no te puedo ayudar, la verdad, pues no, está Está todo bien, trabado. soy el entrevistador. Un examen oral parece. Para trabajar con ustedes se tiene que tener dinero líquido o puede estar invertido. Las dos opciones, podemos tener el dinero disponible para invertir o podemos tener el dinero invertido en el mismo broker u otro broker. Nosotros cuando enviamos el mensaje tenemos un monto mínimo de $15.000 a partir de los cuales asesoramos sin costos. Estos $15.000 pueden estar en dólares, en pesos o invertidos en instrumentos en dólares y en pesos. Si se alcanza ese monto, el asesoramiento no tiene costo. Si el importe es inferior y quieren de todas formas trabajar con nosotros, tenemos una dinámica de trabajo donde asesoramos cuentas por importes inferiores a los $15.000 con el pago de una suscripción anual. Se realiza el pago de la suscripción anual y a partir de ahí acceden a nuestros servicios por un año. Y dentro de las dinámicas tenemos una dinámica que es asesoramiento únicamente por WhatsApp o una dinámica que tiene una reunión inicial donde se plantean
los objetivos, los horizontes de inversión, se arma todo un esquema de trabajo que a veces le sirve mucho a los clientes que son a veces principiantes y a partir de ahí se continúa con la dinámica de trabajo por WhatsApp. Exactamente, eso lo pueden consultar todo desde la página web nuestra, wsminversiones.com.ar. Ahí aparecen los dos servicios, asesoramiento con costo y sin costo. Sin costo para patrimonios mayores a $15.000, con costo para patrimonios inferiores, si no también le pueden mandar un mensaje directamente a Martín por Instagram y de ahí justamente los va también a guiar de cómo abrir una cuenta comitente, de la manera en la que trabajamos, para que ustedes siempre también consulten de manera anticipada cómo es nuestra dinámica de trabajo, cómo nosotros nos comunicamos con los clientes y vean si es realmente lo que ustedes necesitan. Algunos clientes, me ha pasado, o personas que quisieron empezar a trabajar con nosotros, nos pedían realizar una llamada telefónica. Nosotros no tenemos esa dinámica de trabajo, mismo en algunos casos puntuales nos han pedido que para poder empezar a trabajar querían tener una reunión presencial. Nosotros no realizamos reuniones presenciales ni llamadas telefónicas, trabajamos con el cliente que ya nos elige y quiere trabajar con nosotros, el resto de las dudas las resolvemos por WhatsApp antes de empezar a trabajar y bueno, cuando ya finalmente nos eligen, sí ya le dedicamos nuestro tiempo a esa persona en una videollamada de 1 hora, donde atendemos los objetivos que quiere alcanzar. Si tiene una cartera previamente armada, le evaluamos y le damos nuestra devolución de si se alinea o no con los objetivos que nos planteó y si viene con una cartera desde cero, ahí mismo también la operamos en tiempo real. La idea es que después de esa videollamada ustedes tengan una cartera operada, alineada a sus objetivos y que no tengan que hacer si quieren nada más hasta el mes que viene, hasta que vuelvan a ingresar capital. La dinámica es, en esa misma videollamada, decirle qué comprar, qué vender, alineado a lo que ustedes nos plantean durante la primera parte de la reunión, que es los objetivos que quieren alcanzar, sean uno solo o sean varios, sea el retiro, sea cambiar el auto cada 2 años, sea viajar todos los años con mi familia, lo que sea. Bueno, todo eso se planifica y se arma para que después no pasen cosas como la de ahora, que hay gente que se quiere dolarizar y no lo planificó con anterioridad. Ahí una de las preguntas también era, que ahí te la vas a tener que jugar vos, si me parece que está caro comprar dólar MEP en estos días, ya que el MEP está muy alto. En pesos, ¿considerás conveniente hacer tasa en letras a corto plazo y post elecciones volver a comprar las ONs? Y bueno, acá estamos en realidad especulando con dos cosas, en realidad con cómo va a salir una elección y en segundo lugar en cómo esa elección va a afectar al mercado. Entiendo que el cliente quiere dolarizarse, pero no ahora porque le parece caro. Lo que no sabemos es qué va a pasar con el tipo de cambio la próxima semana. Un poco, acá lo que se nota es un poco lo que venimos hablando, es un cliente con una intención de dolarizarse que quizás encuentra un timing donde hay mucha volatilidad producto de unas elecciones y no sabe qué hacer. Lo más óptimo hubiese sido, en un momento inicial, definir con este excedente de dinero si nos queríamos dolarizar y por qué, y a partir de definir ahí si es importante o no, o atractivo o no, dolarizarse. Ahora, si nos queremos dolarizar a último momento, es un poco lo que hablamos. Si es únicamente para dolarizarse como para atesorar y para estar cubierto ante un tipo de cambio, el dólar oficial o dólar MEP siguen siendo las mejores opciones, lamentablemente, por más que te parezca caro. Y en el caso de las obligaciones negociables que me indicabas que estaban caras, las obligaciones negociables, al menos las que nosotros recomendamos, se ajustan por tipo de cambio, lo que significa que si el tipo de cambio sube, la obligación negociable en pesos va a subir, por ende, si el dólar te parece caro, la obligación negociable te va a parecer caro. Lo que me comentás de hacer tasa en pesos a corto plazo y luego dolarizarnos, estamos especulando que si yo invierto hoy en una LECAP, supongamos que me va a generar un rendimiento del 2 o el 3%, es que parado acá el dólar tiene un tipo de cambio. Y cuando estoy acá, el dólar tendría que mantenerse igual o menos que el 2 o el 3%. Si el dólar sube, voy a estar perdiendo poder adquisitivo, especulando, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el dólar está más caro hoy de lo que estaba ayer, pero no sabes si va a estar más caro de lo que va a estar Claro. mañana. Ujú. Entonces te la estás jugando a que vos pensás o percibís que el dólar está caro, como también por ahí percibías que el dólar estaba caro a 1.200 cerca del principio de año o a 1.000 pesos hace 2 años atrás. Ahí también te iba a parecer caro. Pero parado hoy a 1.500, ¿qué oportunidad te perdiste por quedarte en pesos especulando con la tasa de interés? Te puede salir bien, perfecto, como también te puede salir mal. Entonces, la manera más sensata de nuestro lado para pensarlo es que si yo quiero invertir a 2 años, preguntarme si el dólar va a estar más caro o más barato dentro de 2 años. Y ahí te ganas una tranquilidad mental absoluta. Si pensás que va a estar más caro, que te especifique, que te dolarices, perdón, a 1.500, a 1.600 o a 1.700 o a 1.000 pesos o a 1.200, te va a ser indistinto. No es la única operación que estás haciendo financiera en toda tu vida. Es Ujú. una más y por ahí es el ahorro de este mes y después vas a tener el ahorro del mes que viene y después el mes siguiente. Todo te va a promediar un precio promedio de compra de todo lo que es tu cartera de inversiones. De corto plazo podés hacer la estrategia que justamente planteaste ahí, te puede salir bien o te puede salir mal. Correcto, que es un poco lo que también aplicamos con clientes. Nosotros, además de las dinámicas de WhatsApp o la videollamada, tenemos un canal de Telegram donde enviamos recomendaciones diarias
de inversión para todos aquellos clientes que quieren operar de manera autónoma, donde también vamos enviando informes de mercado en la medida que son necesarios. Y el cliente siempre tiene dos opciones cuando ingresa capital. Puede invertir por su cuenta siguiendo las recomendaciones de Telegram o puede enviarnos un mensaje a cualquiera de los asesores que tenga asignados. Nos indica, tengo este monto para invertir y quiero invertirlo por este tiempo. En base a eso vemos su cuenta comitente y le enviamos una recomendación que se encuentre alineado al horizonte que él nos propone para este nuevo ingreso de fondos y a su vez que sea compatible con los instrumentos que tengas previamente. Si uno viene realizando esta gestión todos los meses o cada vez que recibe dinero, es muy difícil que un escenario como el actual lo encuentre con un volumen muy alto en pesos que quiera dolarizar, porque lo va a ir haciendo cada vez que tenga el dinero disponible. Sí, sí, nadie se quedó con 100 millones de pesos y hoy está preguntándose qué hago para la semana que viene. Claro, exactamente. Hay otra pregunta es, ¿siempre se reinvierte en la misma buena, entendiendo que acaba de cobrar un cupón de interés? La respuesta es que no, no necesariamente. Cuando uno calcula la TIR, que es esta tasa interna de retorno, sí contempla la reinversión de los futuros flujos de fondos a precio actual. No funcionan como parámetro de comparación entre otras ONs, pero la verdad es que yo quizás compré una obligación negociable en un momento determinado al 6%, supongamos, porque era la mejor tasa de interés que existía, pero cuando me pagó cupón hay opciones al 7 o al 8%. No tengo por qué reinvertir, no tengo que serle fiel, digamos, a esa obligación negociable, sino que puedo invertir en otra obligación negociable que me dé más rendimiento, o incluso puede ocurrir que este cupón de interés tenga un horizonte distinto y lo pueda invertir en alguna obligación negociable mejor o peor, dependiendo del horizonte. Claro, no hay que regalar la plata, no hay que casarse con obligaciones negociables. Si al lado aparece la prima que te paga más tasa de interés, nos vamos con la prima. Hay una Correcto. persona que pregunta cuántos días tarda en acreditarse los cupones de interés de las obligaciones negociables o pago de dividendos, por lo general en cada broker. En Cocos se acreditan en fecha, pero los tenés disponibles para operar 15 días hábiles después. Mucho tiempo. La verdad no lo había escuchado nunca. Me parece un robo, la verdad que por 15 días ellos te pueden hacer tasa de interés con tu plata y vos te quedas ahí mirando hasta que te lo habiliten para poder operar. Por Si lo no te general no interesa. son más de 24 o 72 horas desde la fecha de corte de cupón. Puede demorar un poco Claro, más si es dólar cable, eso sí ha exactamente. ocurrido, pero porque hay más bancos internacionales en el medio. Pero si es dólar MEP, por lo general es en 24 o 72 horas. Sí, ahí tienes la total libertad de irte a trabajar a otro broker. O sea, si no te gusta una condición que te pone un broker, te vas a otro, no te tenés que casar con nadie. Ujú, coincido. Consulta, si yo tenía dólares líquidos en la cuenta del broker, pero vendí un título en pesos y con esos pesos compré dólares oficiales, con los dólares que tenía antes de comprar oficial, ¿puedo comprar cable? ¿Puedo comprar CDR o lo que sea? ¿Puedes operarlos? No, la respuesta es que no. Cuando uno compra dólar oficial está restringido para operar en dólares 90 días. No con los dólares que compró, sino con todos los dólares que tenga de cualquier otra inversión. Exactamente. Otra pregunta, entonces los rendimientos de ONs de la plataforma que usemos, ¿es normal que el rendimiento a lo largo de los años baje? ¿Se refiere al costo de comisión por operarla? O, bueno, en realidad también depende. Puede darse un escenario de una obligación negociable que nos vaya pagando capital. Eso sí puede ser. Si yo en el momento inicial tengo una obligación negociable que me paga, supongamos, el 10% en dos cupones de 5, los cupones van a ser siempre del 5. Pero si en un momento esta obligación negociable amortiza capital, es decir, nos devuelve parte del capital que invertimos, supongamos que nos devuelve el 20%, la tasa del 10% sigue siendo la misma, pero el capital no. Acá tiene una tasa del 10% sobre 100% de capital. Me amortizó 20%, entonces tengo 80. Por ende, la tasa del 10% anual ahora es de 8. Por ende, los cupones no van a ser de 5, van a ser cupones semestrales, suponiendo de 4%. Por ende, si es una obligación negociable que en lugar de devolvernos el 100% del capital al final, nos lo devuelve en los últimos pagos, que hay varias opciones que realizan esta alternativa, los últimos cupones de interés van a ser inferiores porque se van a calcular sobre el valor de capital que está pendiente de devolución. Eso sí puede ser. Exactamente, es propio de una obligación negociable que te amortice antes de la fecha de vencimiento. Si te Ujú. amortiza el 100% de capital, o sea, te devuelve toda la plata en una fecha puntual y es al vencimiento, nunca se te va a reducir la cantidad de que cobres de cupón de interés. Puede llegar a haber una distorsión porque a veces, según cuando cae la fecha de pago, si cae un sábado, se pasa al primer día hábil, entonces si tenés por ahí dos cupones de interés o tenés una obligación negociable que te pague el 8% anual, puede que un cupón de interés te toque de el 3,97% y que el otro te toque del 4,03. O sea, no es que te van a tocar siempre 4 y 4. A veces pasa eso, pero si es una ON que se denomina bullet, cuando amortiza, te devuelve el 100% del capital a la fecha de vencimiento, no te va a pasar que te pague mucho menos que eso. Si te devuelve el capital,
en parte de antes del vencimiento, pasa exactamente lo que describió Martín. Ujú. Tengo cuenta en un broker que no tiene asesor. ¿Alternativas? Si quiere un asesor, cambiarse a algún broker donde tenga asesor. Nosotros trabajamos con Balance o con Inview. Tenemos muchos clientes que a veces invertían en otro broker y querían trabajar con nosotros. No hay ninguna dificultad en abrir una nueva cuenta comitente y hoy en día las plataformas, por lo general, son bastante intuitivas, por lo que tenemos muchos clientes que me dicen, teneme paciencia, que es la primera vez que invierto en este broker y lo vamos guiando y no representa ninguna dificultad para operar. Nosotros cuando enviamos, no es que enviamos una cartera y le decimos, tomad suerte, sino que armamos la cartera personalizada en base a su objetivo y su horizonte de inversión y cada recomendación que le enviamos le indicamos el instrumento a comprar, los detalles del instrumento que vamos a comprar y abajo se incorpora un paso a paso con todo lo que tiene que hacer el cliente para poder adquirir este instrumento. Puede ser ingresar a mercado, buscar tal parte del mercado, buscar tal instrumento, comprar a este precio. Y a partir de ahí el cliente o lo invierte por su cuenta o nos envía una captura de pantalla para que corroboremos que esté todo ok y confirma la orden. Siempre la cartera inicial se arma de manera personalizada y luego está la opción del canal de Telegram, si quiere ser un poco más autónomo, y si no, nos vuelve a enviar un mensaje y volvemos a enviar una recomendación personalizada. Claro, vamos operando junto con el cliente cada una de las operaciones, no le decimos comprar todo esto, como bien vos dijiste, replica esta cartera, sino comprar esto primero, bueno, verificamos en la cuenta comitente que después que el cliente cargó la orden de compra, la misma figure como ejecutada. Si no se ejecutó, vemos por qué no se ejecutó. A veces la cargó en un plazo de liquidación distinto, a veces el precio se movió, que podemos pedir que cancele la orden y que la vuelva a cargar, o que esperemos al día siguiente porque esta no se ejecutó y vemos si no se ejecutó para mañana, la volvemos a cargar lo que pasó, como en el caso que dijeron hoy que se operó de manera parcial. Así que de ahí no van a tener problemas con las personas que está empezando a iniciar, que está, perdón, empezando a invertir, que está iniciando o que no conoce la plataforma porque lo vamos acompañando paso a paso. En base a la chica que preguntaba que no tiene un asesor en el broker, ¿cómo sería en ese caso el asesoramiento? Bueno, ahí depende si ese broker donde vos pensás que no tenés asesor, por ahí lo tiene y vos no lo sabés, Ujú. y si eso no, uno de los brokers donde nosotros estamos trabajando. Nosotros trabajamos en Inview y en Balance Capital. Si estás operando con algún otro broker, ahí lamentablemente no podrías acceder a ninguno de nuestros servicios de asesoramiento, ya sea que tengas o no los $15.000, ni contratar lo que es la suscripción. Y también pregunta por las dudas cuál es el costo de la suscripción. Ahí varía según la modalidad de pago que ustedes elijan. Tiene un costo más barato si se pagan por transferencia bancaria, tiene un costo un poquito mayor si es en el pago, si es pago con tarjeta en una cuota, y sale más caro si pedís pago en tarjeta con 3 cuotas. Así que eso lo pueden consultar por la página web nuestra, wsminversiones.com.ar. Eligen asesoramiento con costo y ahí tienen la posibilidad, si les interesa más, tener el asesoramiento una vez que los hayan elegido y bueno, luego de hacer el pago mediante una videollamada, o si quieren asesoramiento únicamente por WhatsApp. Pero cualquiera de esos dos botones van a hablar con alguien de nuestro equipo y le van a poder hacer todas las preguntas necesarias antes de pagar y antes de abonar absolutamente nada y antes de tener justamente la videollamada. Evacúen todas las dudas y si les sirve la manera en la que nosotros trabajamos, nos pueden elegir y de ahí los vamos guiando. Incluso si están en otro broker y tienen títulos para transferir, también les indicamos cómo abrir la cuenta comitente, cómo hacer la transferencia de los títulos. La idea es que justamente cuando hagamos la videollamada con los clientes, ya esté todo ahí lo que ustedes vayan a operar, que ya tengan los títulos que tenían en otro broker, que ya tengan la plata que tenían en el banco y la que tenían incluso en su casa, que también la hayan ingresado ahí, porque ese es el momento que tenemos una hora completa dedicada a lo que es la evaluación de su cartera y compartiendo la videollamada con ustedes mismos para que operen en tiempo real y no haya ningún tipo de distracción. Después sí, después de eso van a seguir invirtiendo capital, nos mandan un mensaje y bueno, ya es mucho más fácil la dinámica operatoria porque ya los asesoramos indicando cómo tenían que operar en la cuenta comitente. Cualquier duda o consulta que haya también, si tienen, no saben dónde apretar el botón, nos mandan a nosotros una captura de pantalla y le decimos sí, está bien lo que están poniendo ahí, no cambiaste otro valor y lo vamos viendo. O sea, no es que después de la videollamada ya automáticamente tienen que saber hacer todo automáticamente ustedes porque los vamos asesorando. Incluso hay instrumentos que a veces algunos de los clientes, después de haber sido clientes 1 o 2 años, nunca habían operado y es la primera vez que por ahí operamos en algunos casos de una caución. Tengo CDR y quiero vender uno que está llegando a su nivel técnico de venta. ¿Puedo venderlo en pesos y transferir a mi cuenta, a mi casa bancaria? Puso, pero imagino que es a su cuenta bancaria y comprar dólar oficial. Sí, pues sin ningún problema. Lo que tendría que tener en cuenta es que a partir de que compra dólar oficial, por los próximos 90 días incurriría en la restricción donde no puede comprar instrumentos en dólares con cualquier dólares que tenga disponible. Exactamente, ahí te están ponderando a vos, Martín, siempre tan claro. ¿Conviene vender acciones de empresas argentinas previo a las elecciones?
Y ahí depende lo que uno piensa que va a ocurrir con las acciones después de las elecciones. De nuestra parte no le damos seguimiento a la renta variable local, cualquiera que siga la cuenta de hace tiempo lo debe saber. Depende también un poco la aversión al riesgo que uno puede tener. Si uno cree que el resultado de las elecciones va a ser negativo o positivo para las acciones, lo puedes mantener. Si crees que va a ser negativo, lo puedes vender. De nuestra parte, no te recomendaríamos estar expuesto a un instrumento como este previo a las elecciones porque es netamente especulativo. Sí, va a ser especulativo, ya cayó un montón, así que si Mm. hoy con lo que cayó, bueno, por ahí es más difícil que siga cayendo a que por ahí rebote algo si el resultado de la elección es positivo. Hoy a la mañana estaba viendo el rendimiento del índice Merval, medido en dólares, que estaba creo que en torno a los 1000 puntos, y cómo se había comportado a lo largo del tiempo. Es un instrumento que tiene mucha volatilidad, entendiendo al índice Merval como un índice similar al S&P. El S&P es el promedio del rendimiento de las 500 empresas más grandes. Bueno, acá con el Merval pasa lo mismo. ¿Cómo le fue al mercado argentino en su totalidad en los últimos años? Y la realidad era que desde febrero del 2027 el Merval rinde exactamente lo mismo. O sea, tuviste prácticamente un plazo de 2000, ¿qué dije 2017? Sí, 2017 Sí. estaba rindiendo exactamente lo mismo. O sea, no había tenido ninguna variación, por lo cual no ganaste absolutamente nada en ese periodo de tiempo. Y bueno, ahí uno se tiene que replantear si quiere utilizar esa estrategia de inversión donde vas a comprar cuando el mercado esperas que suba, o si tenés buenas empresas que sabes que podés mantener por 5, 10, 20 años y no tenés que andar especulando con cuándo comprar o cuánto vender, y menos si hay una elección. O sea, nadie jamás con nosotros se replanteó, vendo mi CDR o compro mi CDR porque está por cambiar el presidente de Estados Unidos. Mantuvimos las posiciones y las empresas les siguió yendo bien. Acá Tal cual. tenemos esta dinámica donde si cambia el presidente y no es un presidente pro mercado, después te pone trabas para querer trabajar y vos estás en empresas que son argentinas, que encima cotizan en pesos. Porque a vos, si se te devalúa la moneda, la empresa va a bajar de valor lo mismo que se te devalúa la moneda. No tenés ningún tipo de cobertura en esos instrumentos. Así que de mediano ni largo plazo lo estamos recomendando y de corto mucho menos. 15 días hábiles son 3 semanas, están locos. No me acuerdo cuál era la pregunta anterior. Ah, debe ser lo del Cocos Capital que no le dejaba Ah, que le encontrar robaba el la link. plata, sí. Igual. Me estoy quedando sin batería, así que tendría que buscar el cargador para Bueno, conectarlo. igual a ver si hay muchas preguntas. Y bueno, ya vamos redondeando con las que quedaban acá. Bueno, tengo Vamos a 4%, tener- así que debería poder aguantar unos Bueno, si minutos. se va Martín es porque se quedó sin Si batería. desaparezco, estoy Si te bien, no vas se a... preocupen. Sí, no se murió. Si te vas a otro broker, ¿es alto el costo para la transferencia de los instrumentos al nuevo broker? Depende del broker. Siempre la transferencia de títulos depende del broker de origen que nosotros tengamos. El broker de destino no va a cobrar, obviamente no te cobra por recibirte títulos, pero hay brokers que cobran por transferir títulos. En nuestro caso trabajamos con Balance y con Inview, ninguno de los dos cobra por transferencia de títulos. Lo que tendríamos que hacer sería comunicarse. Nosotros conocemos a algunos brokers que cobran, pero lo ideal sería que te comuniques con el broker en el que tengas las inversiones y te averigües si tiene o no costo por realizar transferencias de títulos. Siempre, por lo general, el costo es inferior al costo que tendríamos si vendemos primero toda la cartera y luego compramos nuevamente en concepto de comisión. Sí. Una persona comenta que compró CDR a través de la plataforma de Walla y cobró dividendos. Pregunta que si transfiere los títulos a otro lado o los vende, si pierde los dividendos. La respuesta es que no, los dividendos ya son tuyos. Tenés que ver justamente de esa plataforma cómo en realidad los bajás, porque esos dividendos se cobraron en dólar cable. Ujú. Así que tenés que consultarlo con Wall. Ok. Lamentablemente ahí no sé. Otra persona pregunta, ¿el gobierno cobra impuestos a las ganancias cuando aumenta el capital? Lo ideal siempre sería hablarlo con un contador, pero cuando hablamos de capital, el impuesto que se puede encontrar o que puede ser la base imponible sería los impuestos a los bienes personales. El impuesto a las ganancias suele estar referido más a las ganancias que uno tuvo, más a las rentas, más que el capital. El capital forma parte del patrimonio, pero no suele ser base imponible sobre la cual se calcula el impuesto. Perfecto, bueno, buenísimo tener un contador acá. ¿Cómo es el procedimiento para que un tercero tenga acceso a mi cuenta si yo me muero y pueda disponer del dinero invertido, sea mi novia, mi hermano o hijo? Bueno, no es posible adicionar cotitulares a la cuenta comitente. Lo que se suele hacer es abrir una nueva cuenta comitente. Supongamos que yo tengo una cuenta comitente abierta a nombre de Martín Peña y quiero abrir una nueva cuenta comitente donde figuren mis familiares. Lo que tendría que hacer sería primero abro la nueva cuenta comitente. Esto no tiene ningún costo ni de apertura ni de mantenimiento. Y una vez que tengo la nueva cuenta comitente, solicito la transferencia de títulos, que es un poco lo que estuvimos hablando hace unos minutos, donde mi cuenta va a quedar en cero y la nueva cuenta comitente va a tener todas mis inversiones y van a figurar cotitulares. Por ende, si a mí me pasa algo, mis cotitulares tienen la misma potestad que yo para ingresar, retirar dinero o administrar la misma.
Claro, y después pedís el cierre de la cuenta donde estabas vos solo, porque ya no le Correcto. vas a dar más uso. Si voy a comprar dólares oficiales porque saqué un hipotecario, un préstamo para una operación inmobiliaria. Hasta que compro los dólares oficiales, ¿puedo operar libremente el MEP y el cable o hay alguna restricción? No, podés hacerlo sin ningún problema. La restricción comienza desde el día que compramos dólar oficial, 90 días de corridos, por ahora. Cuando una obligación negociable devuelve el capital, ¿ese capital es valuado a la fecha o el importe exacto que nosotros invertimos al momento de la compra? No, porque la obligación negociable cuando devuelve el capital lo hace a razones de los valores de los nominales que tengamos en cartera. Supongamos que tenemos una obligación negociable que nunca nos devolvió capital, nos va a devolver un dólar por cada nominal que tengamos en cartera, en caso que sean las obligaciones negociables que nosotros recomendamos. Hay otras que devuelven en pesos, que se ajustan por ser, o dólar link, entre otros aspectos, pero siempre el cálculo es por valor nominal, independientemente de lo que el mercado le asigne de valor al instrumento de renta fija. Claro, si vos la compraste a un dólar 01, que es un 1% más, y te Ujú, va a devolver un dólar a la fecha de vencimiento, vos perdiste el 1% del capital que aportaste. Ahora, si esa obligación negociable te paga el 8% de interés que hayas perdido un 1%, igualmente te queda el 7% de ganancia. Así que ujú, no porque una obligación negociable cotice por encima de lo que te va a devolver, que es básicamente el valor de paridad, vos vas a terminar perdiendo plata. Pero no necesariamente, también si invertiste $1.000, te va a devolver $1.000. Depende del valor de paridad al que la hayas comprado y si amortizó capital a la fecha de vencimiento o no. Porque por ahí en este ejemplo que inventamos también, si es una ONE que ya te devolvió el 50% del capital, vos la estás comprando a 50 centavos, y es una moneda que te va a devolver 50 centavos, sino porque vos compres una determinada cantidad de, perdón, si está cotizando si te devolvió 50% de capital, sí va a estar en torno a los 50 centavos. Pero si le queda muy poco capital por devolver y vos por más que la comprás más abajo del valor del dólar, te puede incluso haber terminado devolviendo menos. En términos generales no, pero bueno, hay que estar atento a qué valor se paga por una obligación negociable. ujú. Repetís más despacio, porfa, cómo contactarse con ustedes. Vos tenés más paciencia y hablas más despacio, Martín. Bueno, en la página, en el perfil de Instagram en el que estamos haciendo el vivo o en el mío, me pueden escribir a mí también a mi Instagram personal, van a encontrar la página de WSM Inversiones. Ingresan a esta página de WSM Inversiones y donde figura Contactanos vas a tener distintas alternativas con las cuales podés acceder a nuestros servicios. Nosotros tenemos dos segmentos de servicios. Un segmento para clientes que tienen un importe superior a los $15.000, donde no tiene ningún costo. Estos $15.000 pueden integrarse en pesos, en dólares o con inversiones que uno tenga en algún otro broker. Y luego tenemos un segmento para clientes que no alcanzan el importe inicial de los $15.000, pero quieren trabajar con nosotros de todas formas, entonces abonan una suscripción inicial y comenzamos a trabajar juntos. Siempre para poder ingresar con nosotros te puedes contactar desde la página web, que hay un botón que dice contactanos, tiene opciones con costo o sin costo, con videollamada o sin videollamada, y en base a eso te va a ir derivando a distintos miembros del equipo, y si no también está el perfil de Walter o mi perfil de Instagram con el que estamos haciendo este vivo, nos puedes enviar un mensaje y te vamos guiando. Claro, si quieren trabajar con Martín, le mandan un mensaje por WhatsApp y van a hablar directamente por Instagram y van a hablar directamente con él y después si quiere le pasa su WhatsApp y lo siguen por ahí. ¿Este asesoramiento es independiente a Balance? Yo tengo un asesor designado, entiendo que es solo para consultas puntuales. Bueno, esta la Correcto. respondo yo. Más. Somos asesores independientes, Ujú. trabajamos y tenemos convenio firmado con Balance, por lo cual si vos pedís para trabajar con nosotros, te va a cambiar el asesor que tenés asignado en la plataforma. Va a Ujú. desaparecer esa persona que vos la tenés como para consultas puntuales y vamos a estar nosotros para pasarte recomendaciones y resolverte absolutamente cualquier duda. Gracias por las explicaciones, genios. No entendí lo de Cocos Capital. Bueno, en Cocos Capital no te paga en tiempo y forma los cupones de interés que vas Ujú. cobrando. Esa es básicamente el resumen. Muchas gracias por la info. ¿Cuánto sería el capital ideal para poder tener una cartera internacional? Bueno, nosotros los recomendamos capitales superiores a los $100.000. Esto para poder diversificar correctamente. En Argentina estamos un poco mal acostumbrados a los instrumentos de renta variable de que son muy accesibles. Podemos comprar instrumentos cercanos a los 2.000, 3.000 pesos. En el mercado americano no es así, por ende, para tener una correcta diversificación de la cartera, los nominales tienen valores más elevados de lo que accedemos acá, por ende $100.000 nos parece un capital prudente. Luego habría que analizar cada caso puntual si se puede tomar con importes menores o superiores, y también estaríamos resguardando nuestro dinero con una legislación o una seguridad jurídica distinta de lo que tenemos en el mercado local. Sí, hay que analizar también la parte impositiva. Lo que ganen afuera va a pagar mucho más Bien. impuestos de lo que estén ganando acá. Ujú, Walter correcto. o Martín, le quiero abrir una cuenta a fin de año a mi hijo y 1,5 mil, no sé si serán dólares,
A las 10 de la cartera tecnológica. Supongo que querrá copiar la cartera tecnológica y nos pregunta si nosotros seríamos los asesores. Ahí habría que definir si la persona, tu hijo, es una persona mayor de 18 años, ¿Mm? en cuyo caso si tiene 1,5 millones de pesos o 1.500 dólares, si quiere tener asesoramiento personalizado, tendría que contratar aparte el servicio de la asesoría anual porque no llega al mínimo de los 15.000 dólares, pero bueno, en cualquiera de los dos casos, que llegue a los 15.000 dólares o que contrate la asesoría anual, puede trabajar con Martín. Yo puntualmente no, lamentablemente ya no tengo más disponibilidad para seguir tomando cuentas y ya hace casi un año y medio que Martín y el resto del equipo están tomando todo lo que son las cuentas nuevas. Martín, ¿qué significan las banderas y las obligaciones negociables que recomendás? Qué atentos, me encanta. Las incorporamos el día de hoy. Bueno, acá está haciendo alusión a una recomendación que enviamos para el canal de Telegram exclusivo para clientes, donde el día de hoy incorporamos unas banderas que se encuentran en la margen izquierda al inicio de cada recomendación. Son banderas de Argentina o banderas americanas y hace alusión a la legislación bajo la cual se emitió una obligación negociable. Esto significa si la obligación negociable se emite bajo ley extranjera o bajo ley argentina, que sería el tribunal que nos va a defender en caso de que la empresa no pague en tiempo y forma o defaultee alguno de sus pagos. Obviamente no es lo esperado, pero son legislaciones distintas que a veces las indicamos porque hay clientes que prefieren legislación extranjera versus legislación argentina por un tema de que a veces el mercado la pondera un poco más a la que tienen legislación extranjera. De nuestra parte no es algo que ponderemos, siempre buscamos que la empresa tenga liquidez y tenga flujos para realizar los pagos, ya que consideramos que si no tiene dinero para pagarnos, no nos va a pagar, ya sea que se emitió en Argentina o que se emitió en Estados Unidos. Si no hay dinero, no hay dinero para pagar. Claro, cualquier empresa no puede hacer administración discrecional de qué obligación negociable paga y cuál no. Cuando una no se paga, ya se considera que la empresa está en default. No puede incumplir en Argentina y no incumplir en Estados Unidos. Deja de pagar absolutamente todo. Ahí aclaró que el hijo tiene 15 años y ahí, bueno, te comento que nosotros como asesores, cualquier asesor, no podemos tener contacto con menores de edad. Así que si es una cuenta que vos le abrís a tu hijo, vas a estar vos como tutor o apoderado de esa cuenta si se quiere, y vos solamente vas a ser la única persona que va a poder hablar con él. Así que esa cuenta nosotros primero no la vamos a poder ver y tampoco brindamos asesoramiento porque no podemos ni siquiera hablar con la persona. Vos podés armarla como vos consideres necesario. Si es una persona menor, justamente podés, bueno, ahí seguramente se le cortó internet a Martín. Si es una persona que tiene muchos años por delante para invertir, probablemente puedas incorporarle activos de renta variable como es la cartera tecnológica y no vaya a tener ningún problema porque tiene muchísimos años. Ahí me confirma Martín que se le murió el celular. Tiene muchos años por delante para tolerar cualquier escenario de volatilidad, pero ya para lo que son carteras de personas de 30, 40, 50 años, somos bastante más prudentes en relación a la gestión de riesgo en el porcentaje de la cartera que le ponemos en renta variable para que se alinee la cantidad de años que le queda por delante con la volatilidad que va a tolerar para que no se dé nunca el escenario que una persona esté llegando justo a su retiro y el mercado caiga un 40%, como pasó en el 2022, no es algo ajeno que un mercado caiga 40% y que la persona haya perdido por ahí el 40% de los ahorros de toda la vida por no hacer una correcta distribución entre renta fija y renta variable. Bueno, y ya vamos con la última pregunta. ¿La cartera tecnológica siempre tiene la misma cantidad de empresas y cada cuánto la evalúas actualizar? La cartera tecnológica hoy tiene 10 empresas, el año pasado creo que tenía 11. A principio, cuando la arranqué, creo que en el 2020 tenía 6, así que no necesariamente hay un número concreto. Me gusta el 10, pero no hay un número exacto de empresas que tiene la cartera ni que vaya a mantener de acá en adelante. Si el año que viene creo que o encuentro dos empresas muy buenas, vamos a tener dos empresas en la cartera. La cartera la rebalanceamos y evalúo qué cambiar una vez al año, generalmente a mediados de diciembre. Ya le aviso a todas las personas que la están siguiendo qué empresa vamos a sacar para el año que viene y qué empresas van a dejar, por lo cual cada uno tendría que vender la que nosotros sacamos si es que quieren seguir replicando la cartera tecnológica e incorporar la que nosotros ponemos. A los que son clientes, esto se lo avisamos antes, porque ya desde mitad de año sabemos que íbamos a sacar Apple, por ejemplo, y ya le avisamos a un montón de clientes, vendan Apple y compran ASML. Esto lo había evaluado en el vivo del sábado. Apple había subido un 14%, ASML subió un 28%. Así que bueno, fue una decisión acertada para ese momento puntual. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué requisitos hay que tener antes de comenzar a invertir? Tengo un emprendimiento, pero no estoy registrado físicamente. Cualquier inversión que ustedes quieran realizar en el mercado de capitales tienen que poder justificar el origen lícito de los fondos. No necesariamente estamos hablando de que ustedes lo sacaron de vender droga o de vender armas, pero sí, si ustedes no están anotados mínimamente con un monotributo,
no van a poder decir de manera legal de dónde salió la plata, no van a tener un justificativo lícito de dónde se generó ese dinero. Así que mínimamente lo que tienen que tener es un monotributo si es que están trabajando de manera informal, y lo que van a poder ingresar a la cuenta comitente es lo que se convalide con el monotributo. Si ustedes tienen el monotributo categoría A y categoría A les deja ingresar, no sé, o les deja facturar, eh, no sé, 500.000 pesos por mes, ustedes no pueden todos los meses ingresar 1 millón de pesos, porque no se convalida con lo que ustedes tienen registrado que están generando. Así que esa sería la única restricción. Lógicamente también tener una cuenta bancaria en pesos y en dólares para poder ingresar y retirar el dinero, y tampoco el banco le va a abrir una cuenta si ustedes no tienen un empleo formal. Así que va todo de la mano. Para poder invertir tienen que tener un ingreso en blanco, y ese ingreso en blanco se tiene que convalidar con lo que ustedes estén invirtiendo. Si quieren invertir más plata, paguen la categoría más alta de monotributo que se condiga con lo que ustedes están dispuestos a invertir. ¿Por qué no recomiendan el S&P a determinada edad y sí lo recomiendan y sí en carteras diversificadas de renta variable, al margen de la rentabilidad de cada una? El S&P, porque históricamente, no, ahí tenemos dos temas para abordar. Primero, para una persona que no le quiera dar el seguimiento ni atención a su cartera de inversión, puede comprar el S&P. Puede comprar y mantenerlo por en su cartera si quiere por 5, 10, 20 o 40 años. Nosotros, y esta misma pregunta la hicieron en las preguntas y respuestas que hago los sábados, preguntaron por qué yo habría de elegir empresas de manera particular si el ETF del S&P ya me automáticamente elige la empresa, lo rebalancea y no tengo que jamás sentarme a leer un balance. Porque el ETF del S&P viene rindiendo un promedio del 10% anual en los últimos 10 años aproximadamente, y nuestra cartera tecnológica, que requiere una capacidad de análisis de nuestra parte, y la gente que la viene replicando, viene ganando un 17%. Entonces la respuesta es el diferencial de lo que estamos ganando nosotros y lo que ganan los clientes que simplemente replican un índice. Este 17% lógicamente no es igual todos los años, sino que es el rendimiento promedio en un periodo desde que armamos la cartera en enero de 2020 hasta la actualidad. Así que casi 6 años de rendimiento promedio, donde años como el 2022 perdimos el 40% del capital y años como el 2023 se recuperó un 60% del capital. Así que desde ese lado son instrumentos de renta variable, tienen la misma volatilidad que tiene un ETF y tienen que ser pensados con esa volatilidad en mente, entendiendo que son instrumentos para un perfil de inversor agresivo, porque todo lo que es renta variable es agresivo, y que siempre se recomienda también combinarlo con una estrategia de inversión en renta fija, para que los años donde la renta variable rinde negativo, el porcentaje que tengas en renta fija absorba este rendimiento negativo, y los años donde tengas rendimiento positivo en la renta variable, el rendimiento de la renta fija se vea exponenciado por este rendimiento que estaba sobre una partecita de la cartera. Así que no sé si había otra preguntita más, si no ya lo cierro acá y los libero a todos. Walter, qué opinás de los que tenemos MR39 ahora que empezó a repuntar? Bueno, eso lo vamos a analizar cuando ya un cliente ya lo mandamos por el grupo privado que tenemos para clientes, analizando la propuesta de deuda y se está explicando la cartera tecnológica. Cuando llegue el momento y tengamos la propuesta efectiva de canje, evaluaremos qué hacemos. Si la compraste por ahí a 20 centavos que llegó a tocar y hoy está más cara, bueno, por ahí la podés llegar a vender. No, RMR39 no había tocado los 20 centavos, creo que tocó los 40. Si no me equivoco, dólares, MR39. Hoy está en torno a los 57 centavos, cerró el día de hoy. El mínimo que tocó fue 46 centavos. Si la compraste a 46 centavos y ahora tenés a 57, la podés vender y te llevaste ahí como un 15% de ganancia en dólares. Muchas gracias a todos por haber participado de este vivo. No nos presentamos al principio. El que me acompañó es Martín Peña Altare, parte del equipo de WS Inversiones. Somos todos asesores idóneos y matriculados por parte de la Comisión Nacional de Valores. Todo el equipo, Martín, Florencia, Magdalena, que se incorporó ahora. Somos todos idóneos, todos asesoramos a los clientes de igual manera y tenemos la misma dinámica de trabajo. Respondemos mensajes por WhatsApp. En el caso de Florencia y Magdalena, realizan la videollamada inicial con los clientes y el cliente lo solicita. Martín y yo únicamente estamos asesorando por WhatsApp, así que depende de lo que quiera cada uno. Por ahí hay uno de nuestro equipo que los termine atendiendo. ¿Y qué más me estoy olvidando? Bueno, yo también, en mi nombre Walter Saquetamelo, no me presenté en ningún momento, soy parte del equipo de WS Inversiones y nosotros 4 somos quienes acompañamos a los 4.200 clientes o 4.500, no me acuerdo ya, que asesoramos dentro de la empresa con un patrimonio total de unos 72 millones de dólares. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, ustedes van a estar ganando
en torno al 10% anual. Ese es el rendimiento promedio de la cartera de nuestros clientes. Algunos ganan un 7 porque están más concentrados en renta fija, otros ganan un 15 porque están más concentrados en renta variable. En promedio, la cartera de todos nuestros clientes rinde en torno a un 10%, por lo cual generamos más o menos 7 millones de dólares de valor para las cuentas comitentes de nuestros clientes al año. Si quieren trabajar con cualquiera de nosotros, a través de la página web nuestra, wsinversiones.com.ar, se pueden contactar, resolver y consultar todas las dudas que tengan y después eligen el servicio que más se adecue a lo que ustedes estén buscando. Nuevamente, muchas gracias por participar de este vivo y nos vemos la semana que viene. Creo que vamos a hacer otro vivo por ahí con Magdalena o con Florencia, así que lo vamos evaluando según el tema que se vote. Muchas gracias y que tengan buen martes.